Well, we are going to start. So welcome everyone to the CCN Dialogues. Bienvenidos a This is todos a organized estos by the diálogos de Contemplative CCN. Consciousness Network, UK, Este es organizado in por el collaboration Centro with de Fundación Casa del Tíbet en CCN España en UK con la and Santa Barbara Fundación Casa del Institute for Tíbet the y Study of Santa Bárbara Consciousness Institute in para el North estudio de la America. conciencia en And this Norteamérica. is Alfonso Schwarz speaking as Y yo soy presenter in Alfonso behalf of Schwarz hablando CCN. como presentador en nombre So de the CCN. dialogue will be El conducted in diálogo English será with simultaneous translation into en inglés Spanish. con traducción simultánea al So español. the Spanish people who need the Así que los que translation has necesiten to la go to the traducción en español little tienen que icon irse al icono below in the abajo screen. a la derecha, Put interpreter, then donde you pone can click there intérprete, and choose your donde language, puedes escoger Spanish. entonces la lengua This en session will español. last 90 Esta minutes. sesión durará unos 90 So, minutos CCN Dialogues aims to y create a estos space diálogos for quieren crear reflection un that espacio both para promotes growth reflexión as a que human promueva el being crecimiento and como help ser us to humano discern with y greater ayudarnos a wisdom in discernir order con to mayor create a sabiduría nurturing para and crear una sustainable sociedad más society. saludable y So the space of sostenible. CCN Dialogues, Este espacio de CCN we want to Diálogos debate topics of great debatirá social temas de gran significance calado and of vital social importance y de for the vital evolution of importancia para la today's world. evolución del mundo actual. And this will be Y estos unfolded by temas serán our desarrollados guests. por nuestros They will be invitados, scholars from the spiritual, eruditos del mundo scientific, espiritual, economic, and other científico, disciplines económico y de otras who will speak disciplinas, to us not que only nos from hablarán no knowledge solo but desde el from conocimiento, sino experience. desde la experiencia. So we Así inaugurate que these inauguramos CCN estos dialogues with a diálogos de discussion CCN about con un the debate life sobre and the world la of vida y the el Dalai mundo Lama, del Dalai a topic Lama, that is un both tema que es a la vez contemporary de gran and with a great actualidad historical y con un content. gran contenido On this occasion, histórico. we will have two Contaremos of en the esta most ocasión con dos ponentes de qualified los speakers más to address this cualificados topic, para abordar este not only tema, because of their no solo por su erudition, experience, erudición, and dedication to experiencia y the dedicación subject al we are tema que aquí discussing here, exponemos, but also sino because también por of their su personal relación relationship with personal and y closeness to cercanía the con el current actual Dalai Lama. Dalai Lama. So let me introduce the Así que os quiero speakers. presentar a So we los welcome ponentes. first Damos la bienvenida to primero Venerable al Thupten venerable Wanchen. Good Thupten afternoon here Wanchen. in Buenas Spain. tardes aquí en España. So Thupten Wanchen is the Thupten president Wanchen of the es el House of Tibet presidente de in la Casa Spain, del Tíbet en but España, he's well pero known él in es muy Tibetan conocido Buddhist en spheres las esferas internationally del budismo because tibetano a he's nivel also a member internacional, of the parliament porque es el of the miembro Tibetan del government Parlamento in the del gobierno exile, tibetano en el representing exilio, Tibetans throughout representando a los Europe. tibetanos de toda He was Europa. born in Tibet at Nació en the el age of Tíbet y a la edad de 5 and años was he was born in Tibet. I want nació to en say, and Tíbet at the age of y a 5, la edad de 5 he was años forced to se leave vio his country obligado with a his father abandonar and su siblings país en when compañía de China su padre y invaded for hermanos real cuando in China invadió 1959. definitivamente el país en el año 59. Sadly, it was not possible with his mother because she was Su madre executed by fue the Chinese ejecutada por los military. chinos. He survived by begging Sobrevivió on the mendigando streets en las of calles de Kathmandu in Katmandú Nepal. en Nepal. Soon after, when the Poco Dalai Lama después, received help from the cuando Indian el Dalai government Lama and recibió la took ayuda del him as a gobierno refugee, indio y le acogió many como Tibetans refugiado, were muchos able to tibetanos enter India, pudieron and then entrar en la he was India y able así to pudo enter in a ingresar en una school escuela for Tibetan para refugees in refugiados Dalhousie, tibetanos en India, Dalhousie, en where he India, studied his donde native estudió su Tibetan propia language, lengua culture, tibetana, Buddhist cultura, history, historia, art, philosophy, arte, as well filosofía as budista, así English como and inglés Hindi. e hindi. At the age of A los 16, 16 he años entered the monastery ingresó of en el monasterio Namgyal, de the Namgyal, private el monastery of the monasterio Dalai privado Lama, del Dalai Lama. where he spent 11 Allí years pasó studying 11 Buddhist años philosophy donde and profundizó en doctrine el estudio de la in depth filosofía y with doctrina different budista teachers. con distintos He came to maestros. Spain for the first time in Vino a España en 1981, 1981 por accompanying the primera Dalai vez Lama, acompañando al Dalai and a Lama. few years Y unos later, años in después, en el año 1984, following 84, his siguiendo instructions sus and advice, indicaciones y su he consejo, founded the estableció Tibet la House in Fundación Casa Spain, del in the Tíbet en city of Barcelona, Barcelona. en España. A tireless defender of Wanchen La es human un rights, defensor Wanchen La incansable de los always derechos humanos shows y us siempre the nos way muestra forward with con his su actitud compassionate attitude. compasiva cuál es el camino a seguir. So now we Así welcome que ahora damos la bienvenida Lama Alan Wallace. a Lama Alan Good morning Wallace. in USA. Buenos días en So Estados Lama Unidos. Alan was born in Lama Alan Pasadena, nació en California. Pasadena, He moved to California. Dharamsala in India Se trasladó 50 a years Dharamsala ago en India in hace 50 años, en el año 1971, 71, to study para Buddhism and estudiar Tibetan medicine budismo, and language, medicina y lengua where he tibetana. met Allí His Holiness conoció a su the santidad Dalai Dalai Lama, Lama, who became quien one se of his convirtió en uno main de sus teachers principales and maestros ordained y le him dio la as a monk. ordenación como He monje. studied, practiced, and Estudió, translated the practicó y teachings of tradujo las many of the enseñanzas con greatest muchos de lamas los of más that grandes generation. lamas de esa In generación. En 1984, he resumed 1984 his retomó training su in the formación en USA Estados Unidos, at en Amherst el College, Amherst where he College, studied donde estudió physics and física philosophy of y science. filosofía de la Then ciencia. he later Más applied tarde this aplicó training esa to his doctoral formación research a su at the investigación de Stanford doctorado en la University, Universidad
Universidad de on Stanford the interface sobre la between interfaz Buddhism entre el and budismo y Western la science and ciencia y la philosophy. filosofía Since occidentales. Desde 1987, he has been a 1987 regular ha sido translator and traductor y contributor to the Mind colaborador and Life habitual en los Institute's encuentros del meetings Mind and Life between the Institute Dalai Lama and entre el Dalai leading Lama y scientists, destacados and científicos, has y written ha and escrito y translated over traducido más 14 de 40 books of libros sobre Buddhism. budismo. In addition to Además de his su academic labor work, he is académica, considered one está of the world's considerado como uno leading de los meditation principales teachers and profesores de retreat guides. meditación y guías He de is the retiro en founder todo el and director mundo. of the Santa Es el Barbara fundador y Institute director for the del Study of Instituto Consciousness, Santa Bárbara para el but estudio I de la would like to conciencia, highlight pero his quiero latest destacar su project, último what he proyecto, called lo que his él llama heart's su desire, deseo de the Center for corazón, el Contemplative Centro para la Research, where Investigación with the Contemplativa, donde support con and el blessing apoyo of y the el Dalai Lama, beneplácito del Dalai a Lama, cutting edge of team científicos of con visión de scientists futuro y and genuine practicantes full-time genuinos de meditation meditación a tiempo practitioners completo practice and practican e research with Dr. investigan Alan Wallace con and el the doctor CCR, Alan Wallace, which is founded with a y el Centro para la far-reaching goal Investigación to Contemplativa fue understand the fundado nature con of un objetivo consciousness, de gran its alcance, comprender multiple la naturaleza de la dimensions, its consciencia, origins, and sus what múltiples happens in dimensiones, the sus dying orígenes y process. lo que sucede en el proceso de la So, muerte. Así to go que through the CCN dialogue now, en este diálogos de yes, I want CCN quiero to talk about a paragraph that I have hablar extracted sobre from un the official párrafo que website he of the extraído de current la Dalai página Lama, web oficial Tenzin del Dalai Gyatso, Lama which actual, states, Tenzin Gyatso, que dice: Tibetan Buddhists los believe budistas that the Dalai tibetanos Lamas creen que are los Dalai manifestations Lamas of son manifestaciones de Avalokitesvara or Avalokitesvara Chenrezig, o the Chenrezig, Bodhisattva of el compassion. Bodhisattva de la compasión. Bodhisattvas Los are realized bodhisattvas beings son seres inspired by the realizados, wish to inspirados attain por el deseo de complete alcanzar la enlightenment, completa who have iluminación, vowed que han tomado el voto to be de reborn in the renacer en el world mundo to para help all ayudar a living todos los beings. seres vivos. This dialogue will Este take us diálogo from nos centuries llevará ago, a discovering the siglos cultural atrás, and descubriendo spiritual la cultura heritage from which y the la Dalai herencia Lama espiritual emerged, de la que el Dalai to Lama the present emergió, day, where we will al explore momento his vision, actual, his donde message, exploraremos su values, visión, su and mensaje, what valores impact he has y had, qué not simply in impacto ha Tibet, tenido no solo but en in the Tíbet, rest of sino the en el world. resto del mundo. So welcome Así que again, you bienvenidos both, de nuevo, Venerable Thupten Wanchen Venerable and Thupten Lama Alan. Wanchen y So Lama now Alan. we began. Así que ahora This will be like a empezamos. Esto dialogue. será como un diálogo. So also I will initially address the Y question to aunque one of you. inicialmente os Please feel diré free to una pregunta, pero intervene sentiros randomly, libres de as you say, intervenir Lama como Alan, queráis, sometimes como as a jazz a veces musicians dices doing a a Lama jam Alan, session. como los músicos de Then to jazz hacen una contribute sesión with your de experience jam and enrich the sessions content of the para topics we contribuir are con going vuestra to experiencia y enriquecer el discuss here. contenido de los temas que vamos So a I tratar. began with Así que Wanchen empiezo con Wanchen La, La. good afternoon in Spain. I want to address you Quiero the preguntarte question from what de culture and qué spiritual heritage herencia did the cultural y Dalai Lama espiritual emerge? emergió el Dalai Lama. Oh, okay. So first of all, Primero de todo, before antes going to the topic, de tratar el I want tema, to say many Tashi quiero Delek decir muchas and gracias, Tashi regards Delek, to Lama Alan y Wallace saludar a Lama and Alan all the Wallace people who y a are toda la gente following que están this siguiendo this moment esta online. sesión Okay. online. I'm from Barcelona. Yo estoy en And Barcelona Alan Wallace y Alan from Wallace está California, en I think, California, yes. creo. So ¿Sí? two different continents. Así que estamos en dos So we are continentes having diferentes together y estamos because of aquí technology. juntos a través de You la know, if we tecnología. use technology Si in usamos la good way, tecnología bien, so wonderful es things tan we can do it. maravilloso, tantas cosas Yes. buenas que podemos hacer. And so, as Alfonso explained, Como Alfonso ha explicado just now, ahora mismo, that you know, okay, my short biography. mi breve I'm not biografía, really no soy realmente nothing nada big grande, scholar, un gran also erudito, not wise, ni not sabio, educated, ni tengo una monk. educación como monje. So Realmente, I just yo solo, being a Tibetan monk al ser un monje and tibetano, who tried to he study intentado a little estudiar bit, un poco yes, the Buddhist philosophy, la filosofía ritual, budista, los ceremony, rituales, and the art ceremonias of y el yes, arte. and lives in Barcelona. Y vivo en So Barcelona. my life Mi vida mostly spent principalmente for la he preserve our dedicado culture, para preservar nuestra our cultura, identity, nuestra identidad and to defense y para of our defender human rights los and derechos freedom of humanos Tibet. y la libertad en Tíbet. So this is why Así my que work, este es mi Tibet trabajo House in en la Casa Barcelona, del Tíbet en Barcelona, to
preservation la and the promotion of preservación y our promover culture, nuestra heritage, cultura, la and the art herencia philosophy, de la and arte, filosofía also the human rights, y los derechos etc. humanos, etcétera. And then now the question comes, Y la pregunta Alfonso, saying que me that, ha you know, dicho so if Alfonso, I can say si puedo something, you know, decir His algo Holiness Dalai sobre Lama, su santidad el you Dalai know, Lama, the which culture de comes qué His Holiness. cultura So, of surge. course, Por Tibetan supuesto, culture is la very cultura rich, tibetana es muy you know, rica, very rich ¿sabes? heritage. Es una Not for the herencia Tibetan cultural only. muy The rica, no solo culture para los of Tibet tibetanos. is La for cultura de the, Tíbet es for the para whole world. todo el mundo. And also spiritual Y heritage, también la as herencia you said espiritual, something. como has The dicho. spiritual comes from Este Buddhist aspecto philosophy. espiritual viene de la Buddhist filosofía culture budista, de la is our cultura spiritual budista. heritage. Es nuestra herencia Buddhism espiritual. is not El only a budismo no religion. es solo una Buddhism, religión. we say, El is budismo the decimos way of life, es una it's a forma de philosophy vida, in como one's life. filosofía en nuestra Yes, vida. how to Cómo control your mind, controlar tu how to mente, behave well, cómo how comportarte to bien, speak, cómo hablar you know, gently con and amabilidad, truthfully con to each and verdad everyone. a cada uno de las So, personas. therefore, Por lo His tanto, Holiness Dalai su Lama, santidad Dalai Lama, as a Tibetan, como so tibetano, he is the one of the es who really knows alguien que our realmente profound sabe, culture conoce nuestra of cultura Tibet, and profundamente then de Tíbet. spiritual heritage. Y Of la course, herencia espiritual, Buddhism, por supuesto, el there are budismo, Theravada, Theravada, Hinayana Theravada, and Hinayana, also y Mahayana, también Tantrayana, Mahayana, whatever we Tantrayana, call. So, como lo His llamemos. Holiness Dalai Su Lama santidad el Dalai is Lama really the main es Buddhist philosophy, which principal- contains all the teaching of es la Buddha. principal filosofía budista from que the contiene las Theravada enseñanzas del teaching Buda, de las to the enseñanzas Theravada, Tantrayana al teaching, Tantrayana, He Mahayana. is the one now Él es holder el of que all the sostiene knowledge of todo el Buddhism, His conocimiento del Holiness. budismo, So su this is santidad. what we can say, Esto es lo que that His podemos Holiness decir, is the symbol que su santidad es el alive, símbolo vivo, like Buddha, como alive Buda, Buddha, como un in Buda this century, viviente en este you know. siglo. So this I can say Así que yo enough, esto lo and then I puedo want decir to also listen y también quiero Lama escuchar Alan a Wallace, Lama Alan his Wallace comment. sus comentarios. So, just a couple of thoughts. Solo un par de I was ideas. recently listening to Recientemente very estaba escuchando high-profile teacher un, of Bon, un maestro de Bonn indigenous muy, spiritual muy tradition of destacado de Tibet. esta tradición del And he made Tíbet the claim, indígena, that I have no originaria. way of Y él evaluating that decía, the aunque Bon no sé, tradition has a no sé history that cómo goes back evaluarlo, pero que la tradición del Bonn 17,000 years. tiene una It may very tradición well que be. tiene I como don't unos know. 1700 But that was his años. report, and he's certainly an Este expert. era What we do él es know un is that experto, pero lo prior que to sí the time of sabemos the es que great previo a king la época Songtsen del gran rey Songtsen Gampo, Tibetans, los it seems, had no tibetanos written parece language, que no tenían and one una was lengua created, escrita y luego literally fue created a creado written language with a literalmente grammar con la inspired by gramática, Sanskrit, inspirado por el letters somewhat sánscrito, similar to Sanskrit, with letras an similares al alphabet, sánscrito con un grammar, alfabeto simplified Sanskrit grammar, gramático, gramáticas sánscritas, and that laid the y foundation esto estableció during the las time of the bases subsequent durante king la época del Tripundetsen siguiente rey to invite the great Detsen, para que invitó a Santa Padmasambhava and Rexita, other Padmasambhava y great otros grandes scholars, panditas, eruditos, mahasiddhas from panditas, Tibet mahasidas de Tíbet, to come to Tibet para and que vinieran a immensely Tíbet enrich e the inmensamente culture that was enriquecieron la already cultura there. que ya estaba ahí. But when Gyan Wanchunla Pero cuando commented Wanchunla that of the comentó spiritual que heritage, esta herencia there's on the one espiritual, hand, por clearly un there was lado, a spiritual claramente heritage había una before herencia the espiritual previa advent of Buddhism al in Tibet, surgimiento del clearly, budismo en Tíbet, but not a written claramente, language. pero no a nivel But what escrito. we often Pero are lo que a unaware of, I menudo think, no even in somos India, let conscientes, alone in incluso en la Europe, India, America, and sin so hablar on, de Estados is Unidos that o Europa, Tibet, es que this Tíbet, culture, su is a cultura, repository not only of the no teachings of the solo Buddha contiene himself, las enseñanzas del his Buda own en enlightened sus discoveries that are propios made, descubrimientos a través de su as recorded in the iluminación, Pali Canon, tal the y como Mahayana quedan Canon, in registrados en el canon Vajrayana, Pali but o also in His Holiness Mahayana. emphasizes this Pero lo very, que very su strongly. santidad Dalai Lama It's enfatiza not just a mucho es religion. que no solo es una I am religión. religious, and Yo soy Buddhism religioso certainly y el has many budismo religious ciertamente tiene aspects to muchos it. aspectos But many religiosos. people are not Pero aware mucha that it has gente no many son scientific conscientes de que hay aspects as muchos well, not aspectos using technology or científicos, mathematics, no hablando de but tecnología o rigorous matemáticas, experiential sino and rational riguroso experiencial investigation, y una investigación especially muy with the rigurosa y two racional, centerpieces especialmente con los dos of Buddhist aspectos meditation, centrales de la namely meditación shamatha, budista llamados which is the shamatha, technology, que es la first tecnología. refining your Primero attention, your refinar tu mindfulness, your atención concentration, plena, tu your attention. concentración, So it's a tu very atención, así que reliable es tool for making una valid herramienta muy observations, confiable para hacer but observaciones also muy válidas y training the también mind in logic, entrenar tu in the mente en art la of debate, lógica, en of el arte del rational debate, thinking. de un So this pensamiento goes back racional.
Esto se primarily to the remonta great Nalanda principalmente a tradition la of gran India. tradición de And here's a Nalanda en simple point I'd India. like to Aquí make. hay un punto simple que quiero Unbeknownst to decir. many Indians, let alone Para anybody muchos outside of indios, India, sin hablar de otros fuera de going India, back at least 500 years si before the volvemos a Common Era, and 5.000 perhaps años antes 1,000 de la era years común y quizá before the Common o 1000 Era, there was años already antes de la a época, university known as Takshila había established esta in Greater Taxila, India, esta but nowadays universidad en la India, lo que es ahora Pakistan Pakistán, region. Afganistán, It was a esta zona. university. It wasn't simply Taxila a era una monastery. It universidad, no wasn't era a un temple. It was a monasterio o templo, university. era And una then from the universidad. beginning of the Y Common desde los Era, inicios de la era right until actual, about the después 13th de Cristo, century, hasta they developed an el entire siglo network, a very rich XV, and elaborate crearon network una of red universities all de over India. universidades por toda Some of them India, Theravada-based, algunas basadas Mahayana-based, en el Theravada, Vajrayana-based, Mahayana Jaina-based, o Jaina Brahmanic o de tradition-based, la tradición and so forth. brahmánica y These two demás. were not simply Esto eran no monasteries. solo These monasterios, were universities. eran And I think the universidades. crown jewel Y of all creo of la them joya de la was the corona one university era that la clearly had an universidad que international claramente status tenía un and estatus flourished for internacional y 700 floreció durante years, from roughly 700 the años, 5th century desde of el the Common siglo Era up V to the 12th. después de Cristo hasta el And that siglo was, of course, XII. Nalanda. Y esto fue, por supuesto, Nalanda Nalanda. was a Nalanda university with a era la universidad 9-story con 9 library, plantas, una librería de 9 10,000 pisos, students from all over the 10.000 world, from estudiantes de todo el Tibet, from mundo, de China, from Tíbet, de East Asia, China, from del este de the Near Asia, East, from all over India. de toda It India, drew scholars from y all over Asia. atraía eruditos de There were toda Asia. 10,000 Había students 10.000 and 1,000 estudiantes y faculty, a 1.000 10-to-1 ratio of y 1.000 students to estudiantes faculty. había And it was a true university había, where they studied era una 5 verdadera major fields universidad of donde knowledge habían and 5 5 temas secondary principales fields de of knowledge, conocimiento but the y centerpiece for otros all of these fields of knowledge, secundarios, pero el tema principal de estos campos de Namdrojikma in Tibetan, conocimiento en tibetano Adhyatma Vidya, the inner knowledge, es el conocimiento all interior, focused todo primarily, everything enfocado else is principalmente, derivative todo lo demás es on the derivado nature of de the ello, mind, principalmente en the la nature of naturaleza de la consciousness, mente, the de true la causes of conciencia, las genuine verdaderas well-being, causas del Yandak Bedewa, bienestar the true genuino, causes, the las inner verdaderas causes causas of suffering. internas de We can find sufrimiento. many causes Podemos that encontrar muchas catalyze causas suffering, que but not for catalizan el everybody. sufrimiento, pero And no some para people todo el have immense mundo. suffering even Y hay when they're in gente the que most tiene un pleasant surroundings. inmenso sufrimiento aunque tengan What un are the true entorno muy causes of agradable. suffering? ¿Cuáles What son are the las true verdaderas causes causas of del genuine happiness? sufrimiento o del What are the genuino causes of freedom? bienestar? What ¿Cuáles is the son las path to causas de la freedom? libertad? ¿Cuál es el This camino a was la the libertad? centerpiece. Este es And el it wasn't punto simply an central object of y no era academic simplemente un inquiry or objeto de debating investigación intellectual académica analysis, o de which it análisis was. It intelectual was o a debate. Sí university, que lo and that's era, what era una university universidad students and y faculty para do. eso la universidad y But los estudiantes coupled es lo with the que great hacen, pero Pandita estaba tradition, unido the a la great gran tradición scholarly de tradition los eruditos y of panditas Nalanda, but de not just Nalanda, Nalanda, pero no many solo other Nalanda, Buddhist muchos and non-Buddhist otros universities. universidades budistas y no Vikramashila, where the great budistas, Atisha trained and was Vikramashila, donde se eventually entrenó el at a gran very high Atisha, position. quizá It estuvo en was una not alta only the posición ahí, no Pandita solo tradition, la with tradición the pandita, libraries and the con las debating and the research bibliotecas which y el academics have debatir y done las in investigaciones, lo que universities hacen los around the world, académicos en but todas that las was coupled universidades, with pero esto estaba unido the Mahasiddha tradition a la tradición del of Mahasiddha, great de scholars, los some of them great grandes, scholars like algunos Naropa, grandes eruditos como like Naropa, Shantideva, como like Shantideva, Chantakirti, como like Chantakirti, Dharmakirti, and como so forth, going all the way back Dharmakirti, to hasta Nagarjuna, remontándonos a that Nagarjuna, coupling of que the unían Mahasiddha tradition la of tradición great Mahasiddha adepts de grandes with adeptos profound con experiential profundos discoveries that descubrimientos they made and were experienciales que replicated, hicieron y fueron inspired by replicados, the Buddha, but then inspirados por el replicated por through el very Buda, y rigorous fueron training. replicados por un muy riguroso These two, entrenamiento. the Estos Pandita dos, tradition la and the tradición Mahasiddha pandita y la tradition, tradición de these two Mahasiddhas, were the hallmark eran of las this marcas, entire los university sellos tradition. principales de estas tradiciones And yet, if you go onto universitarias. Google Y si nowadays and vas say, ahora a Google y pones, what was the first university ¿cuál in the fue la world? primera universidad en el Do mundo? they mention India? ¿Mencionan India? No mention at all. No hay mención. University of Bologna. La Universidad de With all Bolonia, respect for the con todos mis Bologna, respetos and a the Bolognians Bolonia and the Italians, with y a all los respect. italianos, con todos mis This first respetos, university la developed in primera the universidad 11th century. desarrollada en el siglo But that was XI. after they already Pero had esto fue 1,000 years of antes, ya había universities in 1000 años India. que se habían desarrollado las universidades But en India. while Western Pero mientras universities las from the universidades beginning, occidentales desde sus from the time of inicios, Galileo desde la and época de earlier than that, Galileo y they have antes, really been focusing habían above all estado outwards, enfocándose especially from the principalmente hacia time of afuera, Galileo and the especialmente rise of desde la modern época de science, Galileo y el looking, surgir de la trying to ciencia understand the nature moderna, of reality by intentando entender looking la naturaleza de la outwards realidad mirando hacia el with the language of exterior, mathematics, con la the lengua de la technology of matemática, con la telescopes, and tecnología de now los we have so many telescopios. types of Y ahora technology, tenemos todo systems of tipo de measurement, tecnología y with sistemas de tremendous progress, medición, as His Holiness con un has often tremendo commented. progreso, como su The santidad ha progress in the comentado a physical veces, el science
progreso en la ciencia by the física Western university a través de system, las starting in universidades Europe and occidentales que America, empezó en Europa, Australia, South America, Nueva América, and so forth. Australia, It's Sudamérica. fabulous.
Es It's terrific. fabuloso, es increíble. And yet, the Pero scientific study of the el mind estudio científico de la Eurocentric mente en universities estas universidades didn't even eurocéntricas begin ni siquiera until the late empezó 19th century. hasta como a finales del siglo And XIX unfortunately, y it's been hampered desafortunadamente ha almost like sido como handcuffed atado, with como the aprisionado ideological con constraints of unas materialism, believing mind is just a function of restricciones the brain, del and the notion materialismo that y evidence con has to esa be idea physical. de que las So evidencias han de frankly, ser and now just físicas, a así que personal opinion, I francamente, y think esta we're es una still opinión in the dark personal, creo que age aún estamos en las épocas in terms of the oscuras scientific study en of the términos del mind, estudio científico backed de by la the whole mente, university unido system a todo este that goes sistema back now almost universitario que se 1,000 years remonta in the casi Western a 1000 tradition. años en la And I'm tradición simply occidental. Y expressing a view simplemente that His Holiness expreso una Dalai visión Lama que su expressed on santidad many Dalai Lama ha occasions. expresado en muchas When it comes to the ocasiones. physical En lo que sciences, respecta a las ciencias Buddhists, físicas, Tibetans, budistas, Bhutanese, people like tibetanos, me gente como have a yo, tremendous amount to tenemos learn mucho que from physics, aprender de los biology, físicos, chemistry. So biólogos, de la much progress, so química. much Hay technological tanto progress. progreso, The fact that right now tecnológico. El hecho que ahora we can, mismo don't you enjoy being no clairvoyant disfrutáis ser and clairaudient? clarividentes y Isn't that nice? clariaudientes, no está muy And it's so bien. easy. All Y you es have to tan do is turn fácil, on todo your lo que tienes laptop. que hacer es encender tu Tremendous ordenador. progress there. Hay un But His increíble Holiness has progreso, pero commented su in multiple santidad ha places, comentado en including muchos at the lugares, University of incluyendo en la Pisa, where he Universidad de was invited Pisa, and given an donde fue honorary invitado y master's le degree. dieron When it comes unos to the mind, premios especiales the West honoríficos. is still En lo que in respecta a la kindergarten. mente, el Occidente But está the como en Nalanda tradition parvulario, pero la is in tradición Nalanda postdoctoral está level, como el nivel at least postdoc, 1,000 years después de ahead. la... Está So I think this mucho is más part of the avanzado. Así que richness esto es la parte de la of the cultural riqueza, heritage, the de la herencia spiritual cultural, heritage, the academic espiritual, heritage, la herencia into which His académica Holiness en was la que su born, santidad and for which, nació as Gyan y Wanchen hacia la said, cual, como Wanchen la His ha Holiness dicho, is the su primary santidad exponent es el principal for today's exponente world. en el Because that mundo actual, university system in porque ese India sistema was wiped out universitario en by India the 13th century. desapareció It was en gone, el siglo XIII, but not desapareció, before. pero no Had it been antes. saved by the Había great Indian sido pundits like salvado por los Padmasambhava, like grandes Atisha, panditas indios como Shantarakshita, Padmasambhava, Kamalashila, and so Santrasashita, on. The Kamalashila y demás. Mahapundits and the Los Mahasiddhas who came Mahapanditas to y los Tibet, and Mahasintas que then the vinieron a great Tíbet beings y luego los that came grandes from seres Tibet que itself. vinieron de Tíbet And that mismo. coupling of these two Y esta has unión de made estos Tibet a dos hicieron unique que Tíbet fuera reliquary, un a lugar repository, a único, treasure house, una casa de los not just of the tesoros, teachings of the no Buddha, solo de las enseñanzas de but of Buda, a sino de 1,000-year-old 1000 university años system for de which the este sistema understanding of the mind was universitario para primary. los que el conocimiento So de la just mente a era little bit comment principal. to add to those that Y Gyan este era un Wanchen had. comentario que quería hacer a lo que había dicho Wanchen La. Thank you, Lama Gracias, Alan. gracias, Lama Alan. Yeah, so all what Así que you todo lo que mentioned tú has mencionado is through your personal knowledge es tu and conocimiento conviction. personal y You know, convicción. during so many Y years, durante tantos you años, remember that tú recuerdas 50 years ago, hace maybe. como So 50 we met años each other nos in encontramos Dharamsala. en Dharamsala, nos conocimos ahí. Yeah. We both are Ambos quite young. éramos Yes. bastante We jóvenes both are quite young, and then quite smart. y bastante como Yes. listos. Yeah, and then so what you have learned Lo que tú has from aprendido great masters de like los His grandes maestros Holiness como su santidad and to tutors, y sus as well tutores, as Dr. Yeshe así como el Dondonla. doctor Yeshe, Yes. So el doctor Yeshe really, Dondon, then from dialectic school, y you have been tú has studying there. recibido, has estudiado ahí So that's directamente. good memory, Así of que tienes course. muy buenos So recuerdos, all mucha the result memoria your y el resultado dedication de tu of studying dedicación different al fields estudiar en of distintos campos philosophy and de culture and filosofía, art, cultura medicine, y etc. arte, medicina, Now etcétera. you now Ahora the time for you es is el to tiempo para transmit ti para to the transmitir others. a los demás. Yes. Then other thing, really, you said also the Y luego Nalanda otra cosa que has traditions dicho, la tradición from Nalanda India, the de la university, India, esta Nalanda universidad University, de and Nalanda Nalanda. tradition Y still esta is tradición alive de Nalanda aún está because viva of Tibetan, debido yes, a los great tibetanos, master a of grandes Nyingma maestros Sakya tibetanos de la Gelug. tradición Nyingma All Sakya, these four schools, Gelug, they have really todas estas preserved escuelas the old tradition Sakya of han preservado Nalanda. esta tradición antigua de Then Nalanda. even His Holiness Incluso is su still santidad aún repeatedly repite saying that constantemente he el wants to dicho de que preserve él quiere preservar Nalanda. He's a student of esta Nalanda. tradición. Él es Yes. un estudiante So de these are Nalanda. the
great masters estos like grandes maestros Nagarjuna como and Nagarjuna, Shantideva, Shantideva, Kamalashila, all these, Kamalashila, as you todos, mentioned, como has so many mencionado, great tantos yogis grandes and yogis panditas y and panditas practitioners y came from practicantes Nalanda. So vinieron de grateful, Nalanda yes. y So estamos tan we agradecidos. Tibetan Así que could nosotros tibetanos preserve and this tenemos que so special preservar tradition esta till tradición now, tan especial. even though Hemos inside intentado hacerlo Tibet hasta ahora, aunque a dentro de great Tíbet difficulty hay grandes after dificultades the invasion después of de la China, invasión de though China, pero outside Tibet, fuera de in Tíbet, exile, en el exilio, leader, His Holiness su leading, and santidad his ha vision, liderado profound y a vision, través de su and so, visión we could establish podemos Sera, establecer Ganden, Drebung, estos monasterios de Sera, Ganden, Tashilhumbo, and Tashilhumbo all the great y todos los monasteries in grandes India monasterios established, en la India que han and sido where His establecidos, Holiness donde su santidad mentioned to ha preserve, mencionado to que hay que continue preservar the y learning continuar el and the practice aprendizaje together, y las prácticas Shepa the juntas. Trupa. That is like not only verbally No studying, solo but also to put estudiar, into sino practice. llevar a la práctica. So this Shetup Ninden. Así que esto es Shenrun So Nindek. all the school of Todas las four Tibetan escuelas, de las schools, 4 escuelas del budismo traditions tibetano, are so great, really. son grandes So realmente. many great Hay teachers, tantos grandes masters, maestros, kempos, kempos, lamas have lamas come ya out han from different emergido de monasteries estos and monasterios tradition y, schools. y escuelas So y estas we tradiciones. all Así que need to work tenemos together. todos que We trabajar are so juntos. united Estamos because muy of all unidos His debido Holiness a Dalai su Lama. santidad Dalai Yes, Lama. he makes a union. Ha creado, He él crea is esta like unión. honey. Él es Honey, como la where there's a miel, nectar, donde hay then néctar, all the bees are todas coming. las Yes. abejas van ahí. So whatever we say or Cualquier cosa not, que digamos o no, everything depends. todo I depende. think now creo. still Ahora, Tibetan culture aún la cultura and tibetana Tibetan Buddhist spiritual y heritage is la still herencia alive. espiritual budista tibetana está why? aún viva. And ¿Por qué? and what reason? ¿Y por I qué think is, motivo? the Yo creo que es answer la is respuesta only es His Holiness solo Dalai debido Lama. a su santidad Dalai Yes, Lama, his engagement, su his compromiso, profound vision, su and profunda his dedication visión y su for the world. dedicación Yes, hacia el mundo. and so now Así que Tibetan ahora culture, la cultura Tibetan tibetana, Buddhism el budismo is tibetano, still alive. aún están So vivos. great. We Y es have to, algo increíble que without tengamos His Holiness esto sin su Dalai santidad, Lama, el Dalai I Lama. think other Creo que Rinpoches or other otros Kempos rinpoches o quite kempos difficult to sería accept in the difícil solo a world. través Yes, que and se through aceptara His todo, pero a Holiness, través de su his santidad, image, su his message of imagen, su peace and mensaje de non-violence. paz y no So violencia, whole world open todo el mundo se ha totally abierto for Dalai completamente Lama and for para el Dalai Tibetans. Lama y para los Yes, tibetanos. this is so therefore we should Y por lo tanto, give him debemos big gratitude. ser And muy we agradecidos shouldn't, con él. yes, forget. So Y no Wansela, olvidar, I would like to address then Wansela, towards querría following your entonces, words siguiendo tus about palabras, the quería que value, the trataras vision of los the Dalai valores, la Lama visión de su for santidad Dalai for Lama this world. And also para este mundo y you también in other conversations that en we otras have conversaciones que done, hemos tenido. you talk about the 4 Has hablado commitments de of los the 4 Dalai Lama. compromisos Could you del Dalai explain a bit Lama. ¿Puedes hablar about un that, poco sobre ello? please? Oh, Por yeah. favor. Okay, so that's something. Esto es algo, Dalai Lama is the soul el Dalai Lama of es el alma Tibetan Buddhism del budismo and tibetano also soul of y también el Tibetan alma culture. de la Yes. cultura tibetana. So as long as His Así Holiness que is mientras su alive, santidad esté Tibet vivo, will remain. el Tíbet permanecerá. Tibetan situation, La situación en Tibetan Tíbet, issue el tema will de la not cuestión die, tibetana no will morirá, not disappear. no Yes. desaparecerá. So this is one thing. Esto es Now, un as punto, pero Alfonso, ahora you are como asking Alfonso me for estás His Holiness. preguntando, Okay, whether he's su santidad, more than ya sea 4 commitment. estos His 4 commitment compromisos is really infinite. son Yes, infinitos, but recently, pero few years ago, recientemente, hace unos His años, Holiness su explained santidad and declared explicó y to declaró openly, he says, muy abiertamente, rest dijo, of his life, el resto de su he vida, want to él quiere yes, dedicate
rest dedicar of his el life resto de su vida in 4 commitments. In the a beginning, 3 4 commitments. compromisos. Al principio Then eran he added 3 4th y one. luego añadió un Yes. cuarto. So now we say Y ahora decimos 4 commitments of los His 4 Holiness Dalai compromisos de su Lama. santidad el Dalai Lama. And then, okay, which are the 4? ¿Cuáles In a son brief way, estos no? 4 de Which are forma the 4? breve? So, ¿Cuáles son? so first one El is primero saying that, you know, es like a human value. los valores Human humanos. value. Valores So we all are humanos. human. Todos somos Whether we are humanos, ya living in sea different que continents, vivamos en distintos yes, continentes, Latin America, en North Latinoamérica, America, Norteamérica, or África, Asia, Europe, Asia, or Europa, Australia, wherever Australia, live, ahí we donde are human vivamos, beings. somos seres We are brother and humanos, sister. somos He always hermanos, says, hermanas. Él we siempre are dice brother esto, and sisters. somos Yes. hermanos y So hermanas. therefore, Por lo tanto, His Holiness su always santidad mentioned siempre that menciona, yes, we should share deberíamos the compartir all kind of values los valores, modern time, porque en modern la world, actualidad, en el we mundo have moderno, a crisis. tenemos una So many crisis, crises, hay economic tantas crisis crisis. We have económicas, a tenemos human value una crisis de crisis. valores We have a humanos, tenemos spiritual una crisis crisis, espiritual, a crisis or crisis. Yes, crisis in a modern world. en este Even mundo in the moderno, 21st century, incluso we en are este living siglo XXI, so many technology. tanta Yes, tecnología, progreso, We have so many tenemos things. tantas Yeah, cosas, double, triple doble, things, triple, possessions el triple de previous posesiones que century. en el siglo But previo, people pero la are gente less and es- less content, está less and menos less y menos happy. satisfecha, menos y menos Yes, feliz. desiring more Deseamos and more más to y possess, más, to achieve. poseer más So cosas, this is alcanzar one más. thing, you know, we Esto are es una never cosa. happy. We are Nunca never estamos happy. We want felices. more Siempre and more. queremos más So y más. therefore, His Holiness Por lo is tanto, su always saying santidad that siempre dice, whether you are a ya believer sea or que not, creas o no, yes, ya sea which kind of el tipo yes, races de or raza tradition you o follow, tradición que but we all sigas, are human. todos somos We seres all humanos. want happiness. Queremos all ser look for, felices, todos peace. buscamos la paz. Nobody wants Nadie quiere suffering and sufrir problem and tener problemas disaster. y el So desastre. therefore, Por lo tanto, to promote para human promover values, los valores you know, humanos, to be a good person, para ser una to buena be, to persona, have a para tener good heart un buen and corazón live in y vivir peace. en Let paz, others live in peace. dejar que los and demás try también vivan en oneself paz, to help as intentar much as ayudar you lo can más to que the others. puedas a los demás. Even if you cannot help Incluso si no to puedes someone, ayudar a alguien, don't harm por lo to menos anyone. no dañes a This is the nadie. message, you Este know. es el So His mensaje. Holiness wants to, Su in santidad a short, the quiere, first commitment primero, su is primer a compromiso human sería value. estos valores Because we all humanos. are human, Porque we have todos a somos great humanos, todos potential tenemos un gran of human potencial potential como ser humano, un to potencial what? de qué? To increase, De develop incrementar, our desarrollar inner peace, nuestra paz to develop and interior, keep our desarrollar heart warm, nuestro corazón y mantenerlo and cálido empathy y and con compassion and empatía y love con to others. compasión y amor hacia los So this is demás. like a human value, Esto es como los we valores say, humanos, yes? decimos. And this is one thing. And then Esto sería una cosa. Y second luego, en commitment segundo lugar, el we can segundo say is compromiso His Holiness es, is a Buddhist su santidad es follower, un and seguidor del even he is budismo the spiritual head y of es en la cabeza, almost the Buddhism. el representante Buddhist, yes? espiritual He's del the number budismo. one, we can say. Podemos He never decir es says, número he's uno. always Él no lo saying dice, that siempre he's a dice que él simple Buddhist monk, es un simple monje budista. but Pero he is more than that. él es más que esto. So the wise people, Así que los good sabios, practitioner, los always buenos practicantes, practice humble, siempre practican simplicity, esa humildad, simplicidad. like Mahatma Gandhi says, Como Mahatma Gandhi simple dijo, living, high una vida thinking. viviendo This is simplemente, pero really con un His pensamiento Holiness elevado. Dalai Lama. Esto es as an realmente su example, santidad yes? Dalai Lama como un ejemplo. So, yes, he is a Como Buddhist él practitioner. es un practicante He's budista, religious. es He's religioso, spiritual. es So therefore, espiritual, second y en commitment su is he segundo want to compromiso really want to make quiere all religion, que all todas las tradition of different religiones, que todas las religions, tradiciones religiosas live together.
vivan in en armonía harmony, juntas, in respect each con other, respeto las unas a tolerance, las otras, con and share tolerancia, the values y que compartan los between valores different faith, de different las tradition, distintas fees, different aunque sean religion. distintas So this tradiciones is like religiosas. harmonies. Esta es la Yes, armonía in between religiosa. different religion is his Este es second su commitment. segundo compromiso. Therefore, he respects. Y por lo tanto traveled- respeta he y traveled viaja visited y ha to visitado cathedral catedrales, and also churches, iglesias, meeting with of se ha course in reunido con Vatican, el Pope, Vaticano, también con el John Papa Paul II, Juan Pablo II, and many times y muchas in Vatican, ocasiones ha and estado his en el meeting with Vaticano y su Catholic reunión priests con los quite often, sacerdotes católicos muy a exchanging menudo ha values, intercambiado valores, and he also visited y también many visitó ashrams, muchos and ashrams in India, en la Hindu India, ashrams and ashrams Hindu gurus, hindús, yes, and gurús sharing hindús, each other. y His compartiendo Holiness entre also ellos, visited y su santidad también ha visitado mosque, Islam, mezquitas mosque, and del also Islam, sharing and discussing compartiendo or y interfaith debatiendo en estos diálogos conferences, etc. interreligiosos. And then also he like Sikh, Y yes, también la tradición los Sikh Sikhs, people and all kind of religion, todo Jewish, tipo de religiones, whatever. judíos, So even he incluso he meet, él se he reúne really respect, y and es even he wears different hats muy of respetado, different y él lleva religions. distintas Shows como that he is very sombreros de open-minded. distintas religiones, Yes, distintos. he wants Se to muestra really que es muy work abierto de for mente. all religion Y él to trabaja live together, para que work todas las together religiones for the vivan en world peace. armonía, para que trabajen This is juntos hacia what la paz His del mundo. Holiness is thinking, Esto es lo and que su he's working santidad on that piensa y es lo que second está trabajando. commitment. Yes, Este segundo compromiso harmonizing está and armonizar all the religions todas las for religiones the world peace para la paz del and the mundo, better world. para un mundo Yes, mejor. this is his third. Esto es, y luego, Second, and the esto es el third segundo punto. El comes tercer as compromiso, he is Tibetan this life. él es Some Dalai Lama, tibetano, algún Dalai Lama. third Dalai El Lama tercer Dalai was Lama Mongolian. era Yes, de, and era not de always Mongolia. Tibetan. No han Maybe sido you know. siempre tibetanos, So quizá ya lo 14 Dalai sabéis. Lama. El decimocuarto Dalai Lama, First, second, third. el primero, el segundo y tercero born in Mongolia. nacieron en And Mongolia. sixth, Y el also born in sexto border nació of India. en Yes, la frontera Tawan, en la India, Arunachal Pradesh. en Arunachal So this is Pradesh. two Dalai Lama born outside Tibet. Aquí hay And otros so, Dalai Lamas que han nacido This fuera is de one Tíbet. thing. And but this 14th Pero great Dalai este Lama, gran decimocuarto the Dalai 14th Lama, great Dalai Lama, Tenzin Gyatso, Tenzin Gyatso, whom we know very well. al que conocemos So, muy bien, He's a Tibetan él es in this life. tibetano So en we esta Tibetan vida. have Así que problem. los Still we tibetanos have a aún problem. tenemos Yes. problemas. So His Holiness, Así que su he santidad repeatedly said that repetidamente ha dicho during his life que he lost durante our su country. vida So él ha during perdido his su life, país, y he durante will, su país yes, y durante su bring vida up él some quiere result. Yes. So llegar a algún therefore, he's resultado. still, Por lo tanto, aún 6 million Tibetan hay inside 6 Tibet. millones de tibetanos They dentro de are Tíbet waiting for His Holiness. esperando a que su So santidad we Tibetan in vuelva. exile, Los tibetanos en el he exilio, is the only guide para nosotros for es us. nuestra única guía, Guide. He's our eye. es nuestra Without Dalai Lama, ayuda, we nuestra guía. Tibetans Sin are él, like a blind, nosotros tibetanos blind son como ciegos, with eyes. Yes, cannot see no the podemos future ver el futuro and present. y el presente. So His Holiness is Así very que su important. santidad es So muy importante. he mentioned the third one. Y él As mencionó he's el Tibetan, tercer punto, he que have a como tibetano él tiene una responsibility to responsabilidad do something for para Tibetans hacer algo para in los and outside. tibetanos dentro y Okay, fuera de Tíbet. so he will never Así que abandon nunca us. va a He will never abandonarnos. stop. Él nunca va a He dejar. stopped politics, Él dejó la but política, he pero will. He nunca, haven't stopped us. él no He ha haven't dejado, forgotten us. no nos ha olvidado, He haven't Él left no, us. no nos ha So abandonado. we are under His control, Estamos bajo under su His blessing, guía, bajo under sus His bendiciones, protection. bajo su, Okay? So bajo the third su one is protección. that Así He will este es el tercer continuously punto, take que él care of continuará Tibetan
cuidando causes in de la Tibetan causa welfare. tibetana, del And bienestar de then los tibetanos. fourth one, Y el cuarto very quick, compromiso, is muy that rápidamente, Nalanda es University, la Universidad which de Lama Nalanda, Alan Wallace en la said. que Yes. Lama Alan Wallace So mencionó. now Indian government El and the gobierno Indian indio people y la gente en la has India been so ha kind sido to tan Tibetan bondadosa and con His los Holiness. tibetanos y con su You know, santidad. we lost our country. Hemos perdido We have nuestro país, nowhere to go. no teníamos Then un Indian lugar donde government ir y el gobierno indio officially invited oficialmente and nos His invitó, Holiness y a and su all santidad el Dalai Tibetan. Lama y a They todos los gave us tibetanos a freedom. nos dieron Really come la in libertad and a stay in entrar India. al país The Indian y government quedarnos en la gave India. El us gobierno tibetano settlements. nos dio Indian lugares donde government gave us asentarnos, permission to nos dio establish permiso para Tibetan establecer government in exile. el gobierno Indian tibetano en el government let us, exilio. El gobierno indio establish nos Tibetan permitió big monasteries, establecer grandes re-establish. monasterios en Indian la government India. have given El us gobierno indio nos ha dado, to establish Tibetan nos ha permitido settlements establecer in different parts asentamientos of India. tibetanos en distintas So partes de la Indian India. government and Así que este Tibetan gobierno Indian government indio and Indian people y la gente has india been so ha kind sido still tan to us. generosa, tan Therefore, amable His con Holiness nosotros. Por lo says tanto, that su santidad he dice want to que repay él quiere to the devolver Indian government and todo people lo que ha recibido del gobierno in indio y which de la way gente. ¿De qué is that forma? to revive the Revivir tradition of la Nalanda tradición de University. Nalanda, de la Universidad de Yes, Nalanda, to bring up para hacer and to surgir, teach para and to enseñar pass the knowledge y of transmitir Nalanda, el conocimiento de which come to Nalanda, Tibet and que preserve llegó a centuries Tíbet and y centuries. se Now preservó His Holiness Dalai durante Lama siglos, y ahora su is santidad giving Dalai back Lama to the Indian está people, devolviendo a la yes, gente the en la message of India el peace, mensaje de non-violence, paz, de no and violencia the real y el meaning of verdadero Buddhist philosophy significado to de la the filosofía Indian budista people a la as a gente en la token, India as a gratitude, como what they have done gratitud to ante us. todo lo que So nos han fourth one dado. is that Así que el cuarto giving, punto es repay este kindness of devolver Indian la people bondad and the recibida Indian government del to gobierno the en la India, Tibetan people and Dalai Lama. de la So gente he en la want to India. share Así his que él quiere knowledge, compartir su especially to the conocimiento, Indian people. especialmente hacia la So gente en these la are the India. four Estos son los 4 commitment His Holiness compromisos want to que su apply santidad rest quiere of his aplicar life. el resto de su vida. So, Lama Alan, thank you, Wanchen, for this Gracias, Wanchen, explanation. Is por so esta so explicación kind and profound. tan But Lama Alan, profunda. I want to Lama address to Alan, you the question quiero about hacerte la also pregunta. the Dalai Lama has También el this Dalai Lama scientific vision tiene esta about visión científica. that from very little boy Desde muy he pequeño worked with le encantaba mounting and disable montar y the cars or the desmontar sky. piezas So, mecánicas. could you explain something about ¿Puedes this kind explicar of algo vision, sobre esta please? visión científica del Dalai This, I Lama? believe, has really a lot Esto to do creo with His tiene que Holiness's ver own mucho que ver unique con su human propia personality. personalidad Everybody has humana a de su santidad. personality. Cada uno tiene Some are una more personalidad. artistic, more Algunos son más scientific, artistas o philosophical, and so científicos, on. But His filósofos, Holiness has o demás, pero su maybe a little santidad bit in comentó, jest, that quizá had he not become a dijo Buddhist que si no monk, he hubiera might have sido become monje an budista, engineer. hubiera sido un Because he ingeniero, liked very much porque taking le things apart encanta and putting them coger, back together. deshacer cosas Sometimes he y luego couldn't put volver them a back together, montarlas. but he A could veces no still las take them puede apart. volver a montar, pero sí And las so it's puede part of his desmontar. temperament. Es parte de And I su know in His temperamento. Holiness's first Y sé que visit la primera to the visita de West su in Europe santidad a Occidente in en Europa, en 1973, 1973, he was asked, "Why have you come?" le preguntaron, ¿por qué has Many venido? people would think, "Oh, he's Mucha gente a pensaba, Buddhist leader. oh, He's coming es un to líder proselytize budista que Buddhism, viene a to como hacer proselitismo, propagate Buddhism." a And propagar of el course, that was not budismo. the case at Pero all. este no era el caso And para when nada. asked why Y had he cuando le come to the preguntaron, West, ¿por he qué said, has "Well, venido a I've come Occidente? to Dijo, learn." In he his first venido a visit aprender. Su primera in visita, dijo, 1973, en I've el año come to the West 73, to learn he from the venido a wise Occidente people of the West. para aprender de la gente And sabia during that del visit, Occidente. Y en esa long time visita, ago, hace I know mucho that he tiempo, met sé two que se world-class encontró con physicists, dos one at físicos CERN, where muy they developed a large uno que hadron destacó super collider, el gran but another one, a colisionador world de famous, I y believe it's a otro German alemán. physicist, Estos philosopher of dos science. físicos. So he was already seeking out the Así wisest que ya people of the West, buscaba and desde el origen especially esta gente sabia de in Occidente, science. y He came especialmente en la back in ciencia, y 1979, volvió and en el that año was, I think he had a couple of 79, visits y between creo que them. hizo otras But in visitas entre 1979, medio. as Y en far el as I año know, please 79, correct me if I'm wrong in creo that, que that was the Wanchen, first trip corrígeme that he si came to the creo que West, fue la primera visita luego, specifically because he was invited específicamente to porque teach. fue Please invitado a share your enseñar, por knowledge, favor, your wisdom comparte of tu Buddhism. conocimiento del And budismo, of tu course, sabiduría. there's the Bodhisattva Y por vow. supuesto, If como somebody ese asks voto you del to Bodhisattva, si share alguien te Dharma, pide que you can't enseñes say, el "Oh, no, Dharma, I'm too busy." no puedes decir, oh, No, estoy you muy have ocupado. to
tienes que, of compassion, desde la altruism, compasión, if they're altruismo, genuinely interested, si, then of course. si están And so he genuinamente made his first interesados. trip to Europe in Así que hizo su 1979 primer viaje en el at the año request of 73 Tibetans a and Europa ante Europeans. la petición de And he los gave his very first tibetanos y teaching europeos y at dio su a primera Tibetan Buddhist enseñanza monastery, en un monasterio Tapo tibetano Chiling, and he taught y the 8 enseñó verses of training los the 8 mind, and versos del had entrenamiento de enormous la privilege, mente. maybe the Y greatest yo privilege tuve of my el life, enorme was privilegio, serving quizá el as his mayor interpreter de mi vida for para those hacer de teachings. intérprete, de And traductor so de he estas gave teachings there, enseñanzas. but just one point, Dio and then I'll get enseñanzas back ahí, to your pero en point, un Alfonso. punto, y luego volveré a On este another punto que has occasion, dicho, during that Alfonso. visit in Y en esta 1979 ocasión, to en el año Europe, and then he went to 79 a Europa, America, luego fue a and Estados the Unidos outstanding scholar and y translator Jeffrey Hopkins con was Jeffrey his Hopkins, que era interpreter for este that whole increíble tour, which was traductor much longer erudito than que the tour in fue Europe. el traductor de toda su But gira. with respect to Pero en that respecto second point a este that Jan segundo Wanchela punto que comentaba commented, Wanchela, His Holiness way back su in santidad 79 ya en el año commented 79 that the time has comentó come now que ha for llegado el people who momento are ahora utterly para que la committed to gente que their está own religious plenamente traditions comprometida con sus to meet tradiciones with other people religiosas se similarly reúnan committed con to their otra own gente religious también traditions comprometida con su tradición and come religiosa to learn from each y lleguen other. a aprender unos de Very otros. few religious leaders say that. Muy pocos So he líderes is a religious religiosos han leader. dicho esto, pero él lo And so ha not that dicho. we become Y no que nos 25% volvamos Muslim and 75% 25% Buddhist or a little bit musulmanos y otros Taoist, a little bit Hindu, not like budistas, that. Then it otros. would be just No es confusion. así, porque si no sería But confusión, rather, sino if one is a Buddhist, si uno es un then be a budista, Buddhist. ser But we can budista, learn from pero the puedes Christians, aprender and de we los can learn from the cristianos y Hindus, puedes we can learn aprender de from los others hinduistas y in the puedes spirit of great aprender de otros respect ante and este humility, espíritu and de gran augment respeto, our humildad own y understanding and aumentar tu practice propia by comprensión y listening to the práctica a strength of través de other aprender traditions. de otras And so within Buddhism, we tradiciones. have Y something en that el may very budismo well be tenemos unique. algo que By es and large, bastante the Abrahamic único. religions, Y también Islam, las tradiciones Christianity, Judaism, abrahámicas, they el are judaísmo, religions. cristianismo son I don't think anybody religiones. thinks they No are creo que nadie philosophies diga or que they son are sciences. filosofías o They are ciencias. religions. Son In the West, we religiones. En basically Occidente define the básicamente category of religion lo definimos la on the categoría de basis of religión the sobre la Abrahamic base religions. de las tradiciones But abrahámicas. Buddhism is not an Pero el Abrahamic budismo no es tradition. una It tradición didn't come abrámica. from the Near No East. It surgió came de from ahí, India. surgió de la And so from its India. very Y inception in the desde su teachings of the propia Buddha and the concepción Pali a Canon, través de many las of those enseñanzas del teachings Buda en el canon Pali, are muchas de estas completely enseñanzas son experiential and completamente rational. experienciales y Asking questions, racionales. putting the Hacen questions to the preguntas, test of experience, poniendo a and prueba estas testing for preguntas ante la yourself, are they experiencia true or y not? probando por ti mismo si Following son the very verdad o common no, adage at the time of the Buddha, siguiendo ehipasi, el camino, come lo que and decía el see. Buda, That's what Ejipasi, scientists ven a say. ver. Esto es lo que Galileo hacen made los discoveries científicos. Galileo with his hizo telescope, and then it's descubrimientos come and see for con su yourself. Make your telescopio y own luego decían, telescope. ven a These are hacer tu science. propio telescopio y observa. Not in the Esto Western es sense of the científico, term, no en el and that's something sentido we should rejoice in. occidental, pero es But algo que from the sí very que, pero beginning, the desde el Buddha is principio teaching las about the enseñanzas nature of budistas self, the hablaban skandhas, sobre la naturaleza many yo, los aspects of reality skandhas, that are not muchos aspectos religious, de la but are realidad que no son philosophical. And religiosos, that sino was from the very beginning. filosóficos. And Y of esto fue course, desde el there's devotion, inicio. there's faith, there's Y por worship, supuesto hay there are rituals devoción, and so forth hay from the very fe, hay beginning. rituales desde un So Buddhism inicio. from the very El beginning budismo desde sus has had all orígenes three ha elements. tenido estos But tres His Holiness, elementos, pero unlike su many other santidad, lamas, como some of them, I otros think all of lamas them que deeply religious, muchos profundamente some of them religiosos, highly trained in algunos philosophy, but están not muy all. altamente entrenados en But His filosofía y Holiness no from todos, pero su childhood on has a santidad very desde keen la interest in infancia science. siempre ha tenido un And gran so he interés en sought la out ciencia, scientists, así and que le ha especially buscado a this developed científicos momentum y in especialmente ha desarrollado 1987 en el after año consultation with 79 this después wonderful de man, consultar con este the late maravilloso Francisco Varela, a hombre, very dear friend of mine, Francisco a Varela, un world-class gran amigo, neuroscientist, que and era a un gran philosopher and a científico y practicing Buddhist. filósofo y Then practicante with budista. Francisco Varela, Y con then we Francisco created the Mind and Life Varela Institute, which crearon has en been este running since Instituto Mente y 1987. Vida, Mind and Life, And desde el since año that time, on 79 y an desde annual or entonces biannual han basis, tenido His casi Holiness cada has met año o 2 años, world-class su santidad se ha scientists, reunido con científicos neuroscientists, muy physicists, destacados, biologists, and so on, científicos, psychologists, biólogos, psychiatrists psicólogos, from all over the psiquiatras, world. físicos And de so he's todo el mundo. highlighted this Así element que ha of destacado Buddhism, este I think, more elemento than de perhaps any budismo other más que lama. quizá ningún otro Many lama. are great philosophers, Muchos the son grandes Geshes, the filósofos, Khenpos, los the Sakya geshes, Khenpos, the kempos, Gelugpa kempos Geshe, sakya outstanding o in philosophy, geshes, there's no gelupas, question. increíbles en Otherwise, you don't filosofía, get to become a porque Geshe. si no, nunca But llegarías I a know ser of a no geshe. one who has Pero no emphasized the conozco a nadie que scientific haya aspect enfatizado tanto el and aspecto also emphasized científico the y aspects that también el really can be aspecto presented que puede ser in a secular presentado fashion. de And una now we forma
secular. Y ahora volvemos al punto que decía Wanze, en esta tradición de Nalanda y su deseo del Dalai Lama de devolver la bondad de la Madre India, sin la cual la cultura tibetana podría haberse desvanecido. Si estos refugiados no hubieran tenido lugar donde ir, podría haber desaparecido la cultura tibetana. ¿Cómo puedes devolver una deuda así? Su santidad comúnmente decía, antiguamente India era nuestro gurú y nosotros tibetanos eran chela, los estudiantes, pero ahora con esta tradición de Nalanda, casi hace 1000 años, casi todas estas universidades, monasterios y
fueron destruidas luego en la India. Y puedo decir, la revolución cultural china era algo barbárico. No digo que los chinos sean bárbaros, sino la destrucción de los templos, monasterios, de las escuelas médicas. Quien quiera que lo haga, ya sea americano, chino o turco, es un bárbaro. Pero el Tíbet, solo que ha preservado esta herencia y su santidad, nunca ha sido proselitista con el budismo como religión, sino que ha dicho, tenemos una deuda para devolver. Y he trabajado con académicos en la India que quieren restaurar la integridad y la profundidad de su propia tradición universitaria. No poner a un lado al hinduismo o la tradición brahmánica, sino extraer del vasto conocimiento de la tradición de Nalanda, de la cual solo la puedes encontrar mucho en la tradición, en la lengua tibetana, en Kagyur y Tengyur. Así que científicamente no hay, es bastante clara. Claro que no hay ningún lama que tan claramente ha destacado y se ha dedicado década tras década a extraer los aspectos verdaderamente científicos de la tradición de Nalanda, sobre todo en lo que respecta al estudio de la mente y la naturaleza de las verdaderas fuentes del sufrimiento y la naturaleza de las fuentes del genuino bienestar. Así que somos muy afortunados, porque su santidad hubiera tenido otras predilecciones, pero siempre ha tenido este gran interés, y yo lo he visto en muchas ocasiones, en diálogo con científicos, muy pocos eran budistas, con esta mente tan abierta siempre para aprender cosas nuevas, para escuchar con cuidado, a veces debatir, a veces a mostrar contribuciones desde la perspectiva budista. Y a diferencia de muchas otras tradiciones budistas, dice, si vosotros científicos mostráis evidencias científicas que confirmen, que refuten cualquiera de nuestras creencias budistas, yo, Tenzin Gyatso, dejaré a un lado esta creencia budista que está claramente ha quedado puesta en evidencia por evidencias científicas. E incluso hay un científico en particular le dije, sí, los yogis budistas descubren algo sobre la naturaleza de la mente que contradice las creencias de la ciencia, del materialismo en particular, de que la mente es solo una función del cerebro. ¿Tú aceptarás estas comprensiones de los contemplativos budistas? Y el científico dijo, no. Así que yo he encontrado una mayor apertura mental de su santidad que de la mayoría de los científicos que me he encontrado en estos diálogos. Esta es solo mi perspectiva, pero yo me sostengo en esto. Si quieres debatir conmigo, yo debatiré. So we are now in the last 30 minutes of Tenemos los últimos 30 minutos de esta increíble sesión. I would like to address Me gustaría preguntar a Wanchen-La la última pregunta. Has had the impact of the Dalai Lama in Tibet? ¿Cuál crees que ha sido el impacto mayor del Dalai Lama en Tíbet, no solo en Tíbet, sino en el mundo? Yeah, this very simple question, but una pregunta sencilla, we pero need hours to explain. Necesitaríamos horas para explicar. But that is okay. That's impact of Dalai Lama. El impacto del Dalai Lama para los tibetanos en Tíbet we cannot express no podemos in a word. expresar en palabras. Históricamente, Dalai Lama, el Dalai Lama, el primer Dalai Lama desde el siglo XIV. So first Dalai Lama el primer Dalai was born Lama there, nació ahí y luego después, gradualmente, till 14th hasta Dalai Lama, el 14º Dalai Lama to the land of snow, llegó a la tierra de las nieves, yes, because in the beginning you explained that something like we believe that Dalai Lamas are the que los Dalai Lamas son manifestaciones, emanaciones del Buda de la compasión. Chenrezig, Avalokiteshvara. For this reason, por este motivo, el Dalai Lama viene una y otra vez. He born, give birth, nace and he work, y and trabaja, then he live. Y luego se So va. then again he comes. Y de nuevo renace. So like 14 times Así que he did 14 that. veces ha hecho esto. Now the 14th. Y ahora el 14º. Tenzin Gyatso, el Dalai Lama of 14º Tibet, Dalai Lama de Tíbet, famous es uno in de this los world. más famosos Yes. en este mundo. One of the most famous and beloved Y más by queridos
millions of people por in this millones de world. personas en este Why? mundo. ¿Por Not qué? because No he's es handsome, porque él es not guapo, because no he's porque very él es smart muy and he's very listo rich. y es muy Not o es that. muy rico, no es Because eso. people Porque la love gente Dalai Lama. quiere al Dalai Whether Lama, different religions de respect distintas him. religiones la Yes. respetan. People who don't believe La gente God, que no Allah, cree en anything, Dios o Alá, also they respect Dalai también le Lama. respetan al Dalai Except Lama. Chinese A government. excepto del gobierno Tíbet, a excepción del Besides gobierno Chinese Tíbet, government, el del gobierno everybody chino, a like excepción del gobierno Dalai chino, Lama, todo el love mundo Dalai quiere al Lama. Dalai Lama. Because his Porque value, sus valores, yes, his qualities, sus of cualidades, simple, como humble, good heart, de buen and corazón, he de humildad. really treat the president of the country él trata same as the people al presidente de un país in the igual street. que a cualquier And, persona en la calle. Poor people, he A la also gente treats the same. pobre He les trata always iguales. respect, Siempre yes, respeta a todo to el all, mundo. high or low, En una alta posición rich o or poor, inferior, he have ricos no o pobres, differences. no hace He always diferencia. treats people. He Siempre believes trata because a la gente he is my porque brother, is él my los sister, considera sus is hermanos, my sus teacher. hermanas, Like su this kind of maestro. thinking, he Tiene behaves este the same. pensamiento y por eso se Therefore, comporta igual. whole Y world por lo tanto todo el really mundo like Dalai Lama. quiere al And Dalai wherever Lama. Dalai Lama Y ahí goes, donde el Dalai Lama you know, va, ya lately, sabéis, all recientemente, stadiums, football estadios de stadium, Olympic fútbol, stadium grandes will be full estadios se llenan. because in even many Porque places in one day en all un the tickets día were sold. se vendían There's todos like los even tickets de Beatles, las entradas. Es como sometimes incluso más difficult, que los Beatles. Yeah. So this is what the Dalai Lama, his Esto es lo really que es el Dalai charisma, Lama, su his carisma, message of su mensaje non-violence, de no the peace for violencia, the de world. paz This hacia el touches to mundo. the heart of Esto llega al all the corazón people, de toda la politicians, gente, no políticos, politicians, no businessmen, políticos, gente de whatever. So negocios. this is what, and for the Tibetans, Y of para los course, tibetanos, without His Holiness, sin su as santidad, before Lama como lo que decía saying, Lama Alan, we don't know whether our culture, no Tibetan sabemos si culture, nuestra cultura Tibetan tibetana, nuestra Buddhism is cultura alive or not. del budismo tibetano If estaría the viva o Indian no. government Y didn't give gracias us a a chance, si el gobierno indio no nos if hubiera they dado una didn't invite oportunidad, us si no officially, nos hubiera so invitado where we go, oficialmente, where we ¿dónde can establish íbamos? ¿Dónde schools, where podríamos we can build establecer the las monasteries, escuelas, where His monasterios? Holiness Dalai Lama can ¿Dónde travel podría easily like now. viajar This is tan all fácilmente como ahora su gratitude santidad? Esta es from la the gran Indian gratitud government, hacia Indian el gobierno people, indio and y los our culture, ciudadanos identity, indios y our language, our nuestra cultura, philosophy, nuestra identidad, nuestra everything is filosofía. alive Todo está vivo outside Tibet, fuera de more than Tíbet, inside Tibet. mucho más Inside que dentro de Tibet, Tíbet. there are Dentro de many Tíbet controls still hay these mucho days. control. Hoy en Politically, día, Chinese político, government el is gobierno chino controlling, está controlando. that schools Las are escuelas, closing, las Tibetan escuelas schools are están closed, cerrando, estas and then escuelas children tibetanas y los niños son obligation, enviados, tienen la obliged to obligación send with the de Chinese students ir live years con together to estudiantes forget chinos our language para olvidar su and only lengua speak y Chinese. solo hablar And chino. monasteries are Y controlled. los monasterios son Okay, this is controlados. something very. So His Holiness Así que is su the santidad only es la hope única esperanza for 6 million para estos Tibetans. 6 millones de tibetanos. And even under the pressure Incluso of bajo la Chinese presión government del in gobierno Tibet, chino the en Tíbet, people, la gente, just last week la semana in China, pasada on en one China bridge, in hubo one un bridge, puente China, en the China Tibetans que have había tibetanos written que habían Chinese escrito and they hang en on the chino bridge. y habían puesto So yes, that we want, que querían this is zero COVID image, and then esta there were imagen de all the cero Tibetans COVID in y todos los Tibet, us tibetanos en especially, Tíbet are y so suffering especialmente so están much, sufriendo yes, tanto control. And por so the esos Tibetans are controles saying that, please, y los now tibetanos piden, Xi por Jinping favor, is, Xi Jinping, if he will continue si 5 él years more, continúa he 5 have to años change más, a little bit. tiene que Otherwise, cambiar un he poco will, porque si no, he will receive the bills after. va a If he do recibir this, las cuentas himself después. karma, El his karma, own karma su will propio come karma upon him llegará after a few years. Of después de course. unos años. So therefore, we say, and then His Holiness Y
really, because of him, our Tibetans all are united. We are doing our best to promote more peace, more harmony, and to work in different countries. This is one thing. So, especially Dalai Lama gives big hopes to Tibetans who are inside Tibet. So this is los tibetanos most dentro important. del Tíbet. Even they cannot Esto es see him. muy They importante, are aunque not ellos no allowed les to pueden have a ver. picture, No pueden tener photo ni in their fotografías home. del Dalai Lama en sus casas. It's prohibited. En Tíbet está It's prohibido. illegal to Es have ilegal tener a Dalai Lama fotografías portrait del or Dalai photo Lama in their home. En sus Then, casas. besides, Chinese government says Aunque el gobierno chino dice que hay libertad religiosa en Tíbet, ¿qué quiere decir eso? Si no pueden tener una foto del Dalai Lama en sus casas o en monasterios, ¿dónde está esta libertad religiosa? Bueno, sabemos lo que el gobierno chino hace, no solo a los tibetanos, sino a los uigures, a los musulmanes que están sufriendo también. Y en Hong Kong, lo que están haciendo ahí. Y en Taiwán, quieren Taiwán, quieren que sea ya de China. Esto es políticamente lo que el gobierno chino está haciendo, pero hay impermanencia en todo. Y ahora, en este mundo, ya no hay más que estas dictaduras. Ahí quedan unas pocas, pero no van a durar para siempre. Y China cambiará, por supuesto. Nosotros tibetanos no vamos a poder cambiar China, no tenemos poder, pero los chinos van a cambiar China. Los ciudadanos chinos van a cambiar este gobierno chino comunista. Así que la impermanencia es una enseñanza y su santidad, esperemos. Él tiene 87. Él tiene 87 ahora. 87 años. 78. ¿Qué he dicho? He dicho 78. 70, no, that would be good. Esto estaría un buen presagio. Que tuviera 78. Tiene 87 años. 87, there's two numbers. He cambiado los números de orden. 87 is a good sign. Es un buen signo. Even though y ahora, he believed that his number is quite high, aunque sabemos que es una edad bastante elevada, pero su espíritu es más inteligente que nosotros, así que está muy bien. La semana pasada le vi, estuve con él en Dharamsala, y él está muy bien. His mind is so sharp. Y su mente está tan aguda. No ha dejado de recibir a gente, de dar enseñanzas, de recibir a gente de la China, viene de gente de Corea, de Japón. Así que hay miles de personas que siguen al Dalai Lama, incluso en China. Incluso bajo el control del gobierno chino. Y la gente china sigue a su santidad. Muchos. Así que Dalai Lama, esperamos que el Dalai Lama aún viva hasta 110 años. Él lo ha prometido. Hay predicciones que dicen que puede llegar a 113 años. Pero su santidad ha dicho, no sé si hasta 113, pero 110 sí, permaneceré. Así esto está bien. Así que tenemos suerte. Así que quizá nos vayamos antes que él. Yo siempre rezo que pueda irme antes que él. Así por lo menos él rezará por nosotros. Si él se va, si él muere antes que nosotros, ¿qué podemos hacer por él? Entonces el gobierno chino realmente entrará en lo político y será un gran desastre entre los tibetanos, es lo que yo creo. Esto es lo que el gobierno chino quiere, que su santidad muera y quieren usar, incluso han mencionado que quieren encontrar ellos mismos una reencarnación del 15º Dalai Lama. Así que quiero decir gracias al gobierno americano, en Estados Unidos y al Parlamento, al Senado. Han tomado una resolución, han hecho una resolución diciendo que solo
el Dalai Lama responsibility and tiene right la to responsabilidad choose y el the derecho 15th de Dalai escoger Lama. al 15º None Dalai of the Lama. Nadie, country in the world can ningún otro país en el mundo puede involvement. So this is hacer kind esto. Así que American government el gobierno is en Estados Unidos doing so well. está haciéndolo Also, bien ahí. I can say Y puedo Indian decir government is que el number gobierno one indio for es el us. número 1 para And nosotros. number two, El I número can say 2 also American es government. el gobierno en Estados There are Unidos. so many Tibetans living in Tantos America, tibetanos viven en and then Estados American Unidos. government is Y el also gobierno supporting americano también ha economically apoyado for the Tibetan government económicamente in exile. al gobierno tibetano en And el exilio. education and Y la health, so educación, many things. la salud, So I tantos really aspectos. want Así to que say thank quiero you all dar the las American gracias and a todos American los governments. Yes. estadounidenses y al gobierno en So Estados okay. Unidos. Anyway, Así que my English mi is not that inglés perfect. no es tan I'm perfecto. always here speaking in Spanish, Siempre my hablo en Spanish español, style, but a mi now estilo, I'm trying my pero ahora best to he intentado hacer explain lo mejor in para English. explicar en Hopefully, inglés. American Espero friends que mis and amigos en other Estados Unidos y en otros English-speaking lugares people que hablen en inglés understood me my hayan simple comprendido English. mi Sure. inglés sencillo. Okay, so now. Wanchala, thank you very much. I don't know if muchas gracias. I cannot see Lama Alan is still here on the screen. I'm Lama here. Alan, Yeah. estoy aquí. Okay. Sí. I'm here. Hello. No, Hello. I want also to know a bit your También quiero opinion saber or un your poco tu vision opinión o tu about visión. the impact that the El impacto Dalai que el Lama Dalai has Lama on Tibet, ha tenido but en of course Tíbet in the y world. por supuesto en el mundo. There are many people who have charisma. Hay mucha gente que tiene Some of them are carisma. musicians, Algunos some son are músicos, politicians, otros son some are políticos scientists. o científicos. Charisma is El something carisma ethically es neutral. algo eficazmente Some of neutral, the great despots, éticamente the great neutral. tyrants of the world, Algunos tiranos, have been very grandes tiranos del charismatic. mundo, han sido muy carismáticos. But when it comes to His Pero en lo Holiness, que I respecta a wouldn't su use the word santidad, no charisma, usaría although la he clearly palabra has carisma, aunque charisma. claramente lo tiene. But I think what is Pero really creo distinctive, not lo que es unique, but distintivo, pero distinctive no about único him sobre and the él impressions he y leaves las on many, many people, impresiones que él deja en mucha which is called gente. kundun in Él le Tibetan, llaman kundun en which could be tibetano, que translated podría ser loosely as traducido como presence or spiritual presence, es divine, presencia holy espiritual, presence. divina, una Clearly that is the presencia case. sagrada. I Y este think es it el is the caso. Creo que sheer es and la very pura profound and y pure profunda goodness bondad. that His Holiness Su embodies, santidad encarna esta that bondad, permeates his mind, and impregna su permeates his mente y speech, impregna su I believe, habla. as far as I know, at all Y times. mientras esto, por I'll lo give que yo just sé, one lo veo en example todo of this. momento. Os daría un ejemplo. It was at a meeting with Él scientists estaba en un 22 years encuentro con ago, científicos hace and I 22 was años on y that yo occasion one of the estaba two interpreters, como traductor y Tenzin Jinpa being the primary con interpreter, but I Thupten was Jinpa, que era also. el principal And there traductor, was a entonces world-class intérprete, y scientist. había un They were all científico world-class, de but one of primera them, very línea, eminent todos eran grandes psychologist científicos, who was secular, had psicólogos seculares, nothing connection no, with any no tenía religion at ninguna all. conexión con ninguna Ethical religión. man, but Era un absolutely not hombre ético, religious. este psicólogo, And pero he no era had the religioso, opportunity y during tuvo one la of the breaks, oportunidad en una pausa del outside of encuentro, the formal conversation fuera with de the estas scientist and His conversaciones Holiness, formales con los to científicos y el simply Dalai come Lama, next to His Holiness during a tea acercarse a break su santidad en una and sit pausa with del him. té y sentarse con él. And this man has made it Y very este public hombre, that he had struggled él with lo ha hecho anger a lot público. for Él his whole siempre life, decía his que whole estaba adult life. luchando con la Not a ira bad toda man, su not a vida. hateful man, but a No lot era of un hombre anger con coming odio, up. He pero had a very tenía difficult mucha time. ira. Tuvo una infancia muy difícil. And he sat there with His Y él se Holiness sentó ahí con su just for maybe santidad, el Dalai 15 Lama, minutes, and durante I was unos right next 15 to him, minutos y yo estaba cerca serving as de él interpreter in this y very servía como unofficial intérprete de este conversation. encuentro no And oficial. during the Y conversation, His durante la Holiness took conversación, this su man's santidad hands le in his cogió la own like mano, this, his así, hands, and His a Holiness y embraced su his hand santidad abrazó with su His mano. Holiness' hands. And they spoke back Y and forth. I was hablaron, interpreting. I entre think ellos yo probably His hacía de Holiness spoke intérprete, in English on occasion. y su santidad a veces hablaba en I don't inglés. remember what they Yo no said, recuerdo lo que but I do dijeron, remember His pero sí Holiness was holding recuerdo his que hand su for santidad the le whole time. cogía de la mano todo el tiempo. The scientist then Y el spoke to me afterwards, científico and luego this had me been very dijo, public. I y don't luego lo ha reveal hecho people's muy personal or private público, matters. And he said y dijo he experienced something utterly que unprecedented experimentó algo que no in his tenía whole life. He precedentes was a en very toda su senior vida. scientist Era at un the hombre time, muy, on the verge of ya retirement. muy mayor, a But he punto de said just retirarse. 15 Dijo, minutes of His estos Holiness 15 holding my minutos hand, he said, de su santidad el Dalai Lama I've dándome never la in my mano, entire life nunca en toda mi vida experienced había experimentado what I did as he held my lo que hand. yo experimenté cuando me cogió de And la I said, mano. what did you experience? Y le dije, ¿qué experimentaste? And he said, I find Y it dijo, hard to find words. no consigo The encontrar only las word that comes palabras. to La única mind is palabra que me pure viene a la mente es goodness. pura bondad.
Yo estaba impregnado, lleno de esta pura bondad al sostener mi mano y cambió su vida. Él lo ha comentado después, 15 minutos de esta transmisión, que después nunca durante meses no se enfadó nunca, en unos meses y después, más adelante, fue transformado, no tanto por las palabras de su santidad, no por los diálogos con otros científicos, que tenían muchos, eran muy significativos, pero fue la presencia de su santidad, de pura virtud, que profundamente impactó en su mente, le dio un recuerdo que nunca perderá, sin precedentes en toda su vida larga. Y no solo para este hombre, yo lo he visto a su santidad reunirse con científicos en los últimos ya 30 años. Quizá no han quedado impactados por las comprensiones del budismo o la lógica, la experiencia budista, pero posiblemente sin excepción, los científicos, que la mayoría no son religiosos, han quedado profundamente conmovidos por su presencia, por su bondad, su virtud, su calidez, su bondad. La encarnación misma del Buda, de la compasión. Y ya sea que haya 10.000 personas en un auditorio o una conversación uno a uno, la gente en todo el mundo, religiones de todo el mundo o no religiosos, quedan conmovidos. A menudo sus palabras son muy simples, que otra gente también puede decir a menudo. Cualquiera puede decir esas palabras, son palabras virtuosas, maravillosas. Cualquiera puede decir, pero no mucha gente puede atraer a 10.000 personas en un auditorio a que le escuchen a oír estas palabras simples de bondad, de paz, de compasión. Este es su impacto, es pura virtud, pura bondad, pero junto a eso y algo muy distintivo de su santidad. Y esto es he visto vídeos de él cuando era muy joven y espontáneamente durante décadas en conversaciones que tienen lugar y de repente empieza a reírse con tan buen humor, con esa risa que es tan pura y tan genuina. Y empieza a reírse tan fácilmente, pero es una risa muy pura, muy suave, muy dulce. Y él lleva esta suavidad al corazón de los demás. Y hay un impacto ahí. Hay bondad, hay verdad, hay virtud y hay humildad. Y como Wan Cheng-la comentó que la única gente que no le aman son el gobierno chino comunista, creo que es un motivo muy simple para ello. No solo es que no le comprenden, es que tienen un absoluto y completo malinterpretación de quién es, de lo que quiere, de cuáles son sus aspiraciones, guiados por la propaganda, que han permitido que las voces que gritan en contra de la verdad, muchos chinos no escuchan la verdad muchas veces porque gritan y no paran de decir que es como una oveja que realmente es un como un lobo que lo que quiere es acabar con el gobierno chino, pero es exactamente lo opuesto de la verdad. Durante décadas, el Dalai Lama ha estado promoviendo el camino medio, nunca poniendo en peligro la República China. Lo que el Politburo, los líderes chinos, hasta el actual presidente, lo que no entienden es que entre todos los tibetanos, él es su mayor amigo. Hay tibetanos que realmente estarían inclinados a la violencia si podrían tener éxito. Hay también luchadores tibetanos que hasta que su santidad les pidió que pararan. Hay tibetanos también como otros que quisieran luchar por su país. Como hay gente hoy en día que lucha por su país cuando es invadido. Cuando no tienes una elección, luchas. Pero su santidad nunca ha querido que haya violencia. Incluso ante las mayores atrocidades inconcebibles, las violaciones de derechos humanos, la destrucción de toda la cultura, la destrucción, la tortura, la destrucción de los monasterios. Así que el gobierno chino no quiere al Dalai Lama, pero no tienen ni idea de quién es y no reconocen lo afortunados que son.
porque su santidad, el líder de los tibetanos, no tenía que estar ahí. No necesitaba ser ganar el premio Nobel. Podría haber sido violento. Y yo he vivido con tibetanos. Yo conozco a los Khampas, son gente muy dura, realmente duros. Y en Amdo también. El Vietcong expulsó a los americanos. ¿Cuánto más poderosos eran los americanos que en el norte de Vietnam? Pero les expulsaron con su deseo de llevar su propio país a su manera. Los tibetanos podrían haber seguido esa vía. Podrían haber seguido esa vía. Pero nunca ha habido ningún tibetano vivo que más consistentemente ha luchado por la no violencia y por la paz. Los chinos deberían contar, realmente estar muy agradecidos de que su santidad esté vivo, pero tienen un completo engaño al esperar que muera. Uno de los actos más flagrantes de hipocresía de este país que no cree nada en la reencarnación, que dicen que quieren encontrar una reencarnación. Nadie cree eso. Así que su santidad busca la verdad y la virtud, la sabiduría y la compasión. Y todos sabemos, cualquiera que no le ha lavado el cerebro por la propaganda del gobierno comunista chino, el gobierno chino, toda su conquista de Tíbet está basada en mentiras, en una información errónea. Todo lo que han dicho del Dalai Lama de Tíbet es una información errónea. Y lo extraño es que, aunque el gobierno chino no tiene miedo de América, tienen más gente, no creo que tengan miedo del presidente Biden, pero ¿sabéis de qué tienen miedo? Del Dalai Lama. De este hombre de 87 años que ha luchado por la paz toda su vida y por la libertad, porque él lucha por la virtud y por la verdad, y el gobierno, y su gobierno está basado en una afirmación errónea y en crueldad, y tienen miedo, porque la verdad prevalecerá, aunque no parece ahora sí, pero la verdad sobre las mentiras. ¿Quién tiene más longevidad? Y su santidad es alguien que habla siempre desde la verdad. Y el gobierno chino, desde la época, desde el gobierno comunista, han estado promoviendo mentiras por todo el mundo y han prevenido que su gente, conozca la verdad controlando los medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación controla el Dalai Lama? Así que por eso tienen miedo, no por los motivos que ellos creen, sino porque prevalecerá la verdad. La virtud es más fuerte que el odio y su santidad ganará. Y yo rezo. Estoy convencido para que su santidad vuelva a Tíbet durante su vida. Y la libertad interna de los tibetanos sea restaurada, ya sea bajo el contexto del gobierno chino. Está bien que los protejan, pero yo creo esto y es mi oración y rezo para la larga vida de su santidad, para que él volverá en esta vida a Tíbet. It's an amazing aspiration, Lama. Una increíble aspiración, Lama. Most of us, la mayoría de nosotros también nos unimos a esta aspiración contigo. So, while you are speaking, Lamalan, mientras hablabas, something to my mind is vino algo a mi mente, to ask que es pedir a Wanchen La que promueva más reuniones, más encuentros people in the world, like Jinping or like para encuentros con gente más poderosa en el mundo, como el presidente de China. And the Dalai Lama took the hands for 15 minutes. Y que el Dalai Lama le coja las manos durante 15 minutos y ver qué sucede. It could be posiblemente a change in the world, podría cambiar hacia un mundo más pacífico. We are Así finalizing que estamos llegando al final. Y os quería pedir a los dos si podéis darnos about some memory that you have from the Dalai Lama, compartir algún recuerdo que tengáis del Dalai Lama de hace mucho tiempo, was very important or very meaningful haya sido muy importante o significativo para vosotros
y que pueda ayudarnos a incrementar, a promover our devotion to him and to the devoción Dharma hacia also. él o hacia el Dharma. Wanchalan, maybe you can begin. Quizá Wanchalan, tú puedes empezar. Okay. First of all, thank you, Primero, Lama Alan. Gracias, Lama All your Alan. words you have Todas tus palabras nos han inspirado. Now, Alfonso, y ahora, asking that, Alfonso me ha preguntado. I was Por supuesto, born as yo nací just a farmer child in one of the villages in un Tibet. Niño en un pueblo de granjeros en Tíbet. If Chinese si el gobierno, si los chinos hubieran invadido Tíbet, I will be, yo sería, in a small village, yo estaría en un pequeño pueblo toda mi vida trabajando en el campo. No chance to y no hubiera tenido talk with oportunidad Dalai de Lama, hablar o ver al Dalai Lama in my life. En mi vida. I can say that. Puedo decir Then esto. after that, Pero now ahora Chinese took over. Los chinos Tibet, invadieron and even my Tíbet mother e incluso died, mi madre murió. And then I was urged to begging in the street in Tuve que Kathmandu mendigar and en las Amritsar calles in India. de Katmandú Then y luego school, en India and then, y luego pude ir a la escuela. I got a chance to Tuve la admit oportunidad de as a ser monk admitido como monje in Dharamsala, en Dharamsala, yes, en el where monasterio we Namgyal, met Alan donde together. conocí a Lama So Alan. that was my karma. Este fue Very mi karma, lucky karma, un karma muy afortunado. I have to say thanks Puedo to the decir Chinese gracias for a los this. chinos por esto. When I'm a little bit uncomfortable with Cuando the a veces Chinese, no estoy what they are doing cómodo now, con lo que hacen then los chinos ahora, uncomfortable and con esta angry incomodidad y with con this, este then un it poco de won't help. enfado, And esto no neither ayuda me, neither ni a China. mí ni a So China. then best Así thing is, que thank lo you, mejor thank you. es You did pensar a lot gracias. damage in Tibet. So Hicisteis that's mucho daño en what a Tíbet. pity. Esto And es then una on the gran other pena, side, pero por otro you lado, have given me me a big habéis chance dado una gran to oportunidad meet with His Holiness de and conocer studying a with su him, doing santidad y puja estudiar with con him, él, hacer and to puyas con learn él y all the, aprender good things from His todo lo Holiness. positivo, Personally, todo lo years bueno and de years, su 11 santidad years with durante. him. He So pasado this 11 I años cannot con él. remember. Y There's esto no value, no more tiene, than that. no hay más So valor que I esto. always say that Así que His diría Holiness, I que su remember santidad recuerdo how He gave us cómo nos dio advices, consejos. when we were young, when we were Cuando in the yo era beginning in the joven, al monastery. principio en el He gave us monasterio, tremendous nos daba advices, muchísimos, very tremendos practical, consejos muy future prácticos advices, para el futuro. So these are the things Estos son we cannot forget. una gratitud, His algo que no podemos olvidar. advices and His Sus wisdom consejos y and su His compassion sabiduría to y su all of compasión us, hacia todos not only to nosotros. the monks, No solo a los not only to the monjes, Tibetans. no solo a He los always speaks tibetanos. us. Siempre He always tells us hablaba con not to nosotros y nos hatred decía, no to odiar China. a And China. so you have to love to China Tenéis que because they are amar, our querer a brothers. China porque son They are vuestros also human. hermanos. También These son kind of things humanos. are very Este tipo de cosas profound, son muy profundas. So His Holiness. Así que su Also, I have santidad something. Okay, I can say that. podría Once I decir, was cuando in a monastery, estaba en el we go to monasterio, TCV school for íbamos pujas. a las escuelas, a la So escuela a hacer the puyas. road is very rough, and I ran, la camina era and I muy fell difícil, down. And la then carretera y yo corrí y me caí. rocky road. Then on the Era way una there's carretera con muchas water, rocas. how you Y luego pound había water. como Yes, in agua, Gorkha water. There's something. y So caía I agua washed ahí, my así que me lavé blood. la sangre que me face. caía al haberme I fell caído. down. And then there is a naga, Y luego So next day, ahí se dice que naga harmed me. naga. And next day, we have a big Y al puja with siguiente His día Holiness, hicimos una his gran puya palace. con su santidad. Then drums, Y trumpets, entonces había trumpets, trompetas, something. So tambores. my wounds, Así que mis heridas vibrating, estaban como vibrando. swelling. Then, and second day, Y I al cannot segundo bear día more. no, Then I asked y pedí permiso, to no lo podía Gergela, aguantar the más, así que disciplinary, pedí that permiso I'm al maestro really de unable disciplina to porque continue no the podía puja. continuar May la I puya. leave Y le the pregunté si puja? podía And he says irme. yes. Y él dijo sí. So I went Así que me fui to rest on my bed. a descansar Then His a mi Holiness habitación y su noticed. santidad se dio He cuenta says, "Where is y Wangchen?" dijo, ¿dónde está Wanchen? And then somebody asked, Y alguien le Wangchen is dijo, not feeling Wanchen no well. se encuentra Then bien. they continues. Entonces His Holiness continuamos y and continuó y su sent santidad Choyok, envió
the ritual master, maestro de okay, rituales, go to Wangchen and ask a what he have done y pregúntale a ver qué ha these hecho days. estos And then días. Soyok Y este maestro de His ceremonias Holiness says, vino. what Dice, su santidad me pregunta, what you have done ¿qué es these lo que days? has hecho? I was a little bit, Dice, no, please no, yo tell dije, him no, that I dile didn't que do anything. yo no he hecho And nada. I was in puja and I don't Estaba know. en la puya y Then no me he encontraba said, bien. then His Holiness Entonces su santidad meditate, and then he meditó says, y dijo, oh, I think Wangchen creo que Wangchen was harmed by Nagas. ha sido atrapado por los please, Abbot Nagas. and Lobenla from monastery. Así que So they are doing big puja. pidió And then even His Holiness al said, monasterio okay, que estaban you two haciendo go gran puya to do a y le Naga dijo, puja ves a because hacer esta Wangchen puya de have a Naga porque very Wangchen short life. If puede you tener don't do una a Naga corta puja, vida he si no will haces esta have puya de 2-3 Naga, days only. porque si no vivirá So pocos días. His Holiness have seen that. Así que su santidad And ya ha visto esto. this Kempo, Y este Namgyal Kempo Tasan Kempo, del and monasterio Lobenla, these y two Lobonda, estos dos did a puja Naga. Next maestros morning, hicieron I la went puya de to Naga that y al place día and I siguiente have fui a said, este lugar apologize y to pedí the Naga, perdón and a los I offer some Nagas rituals. y And then ofrecí unos they rituales. accept, and Lo immediately aceptaron e inmediatamente my all todas faces are mi swollen. rostro, I todo cannot esto, open my eyes. no podía I ni have to siquiera abrir los like this ojos por open. las So heridas. then, Y todo so empezó como His Holiness saved my a life. desaparecer, así que su You know, santidad this salvó mi again vida. is my own experience. Esta es mi propia He saw experiencia. Él something vio and the algo Naga, and then sobre los he Nagas. just, so I really feel Así gratitude. que So siento now I esta have gran gratitud, así que responsibility ahora tengo to la serve His responsabilidad Holiness de servir because a He su saved my santidad, porque Él life. salvó mi vida. You know, I have to, not for me. No I don't para have to mí, work for me no tengo because que trabajar unless para mí, porque I will get enough food ya tengo and suficiente drinks and place to comida y sleep. bebida y This lugar is para but, you know, dormir. for my country Pero esto es para to mi fulfill His país, Holiness wish. para And this I realizar los always deseos think, de and su I am santidad. trying my best Y yo esto es lo to, mejor, you know, intento hacer lo do mejor for posible to serve His para Holiness. servir a su Therefore, santidad. I'm here in Así que Barcelona estoy aquí en doing Barcelona my things y haciendo mi as much as trabajo I can. lo Yes. más que So puedo. this is okay. So precious history and so Tan preciada touchy. esta historia Thank you y for tan sharing us conmovedora. with us. Gracias por So Lama compartir. Alan, Así we que need Lama Alan, some little history from si you nos also, puedes please. contar alguna historia. My story cannot possibly Mi match the historia no story of puede Kusho Wanchanala. compararse con la That de was an Wanchen La. amazing story. Una historia increíble. So mine is very La mía anticlimactic. Just es a muy little poco footnote to his wonderful anticlímax, story there. una pequeña como But Alfonso, you mentioned at the nota beginning that His al Holiness pie de is one of página. my Como tú primary dijiste, teachers. Actually, Alfonso, more than su that. santidad es más que Since uno I de mis first met him principales maestros. in Desde the que le fall of conocí 1971, en el año 71, about 51 years hace ago, unos 51 años, he has been my ha root sido lama, mi my lama primary raíz, guide, my mi primary guía refuge. principal, mi refugio principal. And I really do Y regard realmente all my other lamas. considero I've trained to a receive todos mis empowerment otros lamas teachings que he from about recibido 40 lamas, enseñanzas de from all como the 40 traditions of the lamas de todas also las Theravada. tradiciones y Theravada But I think very también. practically from my Pero side, all of desde the other mí, ones seem like todos los emanations of him. demás parecen emanaciones de Emanating él, as a great Theravada master emanando from Sri como Lanka, maestros Theravada de Sri Lanka, emanating as my teachers emanando from all como the 4 mis schools maestros of de Tibetan otras Buddhism. 4 escuelas del budismo And he's the tibetano. one. I have Y él spoken es to him aquel. personally. Yo I he said, hablado con él please, personalmente y le he pedido in all my lifetimes, que en please todas catch mis me with a vidas, hook por favor, agárrame of con your compassion. el gancho de tu So compasión. in any future Así que en lifetime, cualquier whether it's vida 3 countless futura, ya eons sea or en three 3 lifetimes, incontables eones, that I'm en never 3 separated vidas, from you. que nunca me separe de So ti. he is my root lama. Así que That's él the es mi meaning of root maestro lama. raíz, es el significado de lama raíz. But when I first heard of the Pero Dalai cuando Lama, primera when vez I oí was, hablar del Dalai Lama, probably in Europe, I don't know. yo creo que estaba en I thought, Europa. but he's the Pensé, God King. él es el He's Dios the rey, leader of a el country. líder de un país. And I simply wanted to Y find simplemente yo a quería lama who was a encontrar a un yogi, lama que fuera un would guide me in yogi, meditation. que All me I wanted guiara to en la do really was meditación. Todo lo meditate. que quería yo era But meditar. I made my way to Pero Dharamsala yo when I llegué a was Dharamsala 21, cuando tenía 21 años, specifically because y a bulletin arrived at específicamente the Tibetan monastery porque where I was quería studying in llegar Switzerland, saying porque alguien en that un His monasterio Holiness had tibetano created en this Suiza library me of Tibetan dijeron que Buddhism archives su under his santidad había auspices, creado and that under his esta auspices, biblioteca de estudios one-year classes tibetanos would be y held hacían for clases de un Westerners who año would para like to come and really occidentales que intensively querían study ir a Buddhism. estudiar budismo And so the tibetano. Sakya Lama, Así under que whom I was training in Switzerland, el lama Sakya said, con el que me entrené en definitely go Suiza there. This me is dijo, has de ir ahí. priceless. Esto no To be tiene able to study precio. under the auspices Poder of His estudiar Holiness. bajo su So I santidad. went
Así que fui. And I was just by great good Y fortune. por I'm una very gran fortunate person. fortuna, soy una persona muy I was afortunada. invited as soon Fui as I arrived in invitado. Dharamsala En to cuanto stay in the llegué a home of Dharamsala, Dr. me quedé en Yeshidun, casa where I del lived with doctor him for Yeshe Dondon, close to con 2 el years. que viví casi 2 And of course, he's años. a personal Y physician, él so I had a fue direct, frequent el contact with médico His del Holiness. Dalai Lama, así que tenía And shortly frecuente after I contacto arrived con in the él. Y en fall of cuanto llegué 1971, en otoño del Geshe 71, Geshe told me, Dondon Alan, me dijo, if you want to Alan, have a meeting, si a quieres personal tener audience with His un Holiness, encuentro you can do personal so. con su santidad, lo puedes And I was tener. very shy, and Yo era I muy knew he was a tímido great man. y yo That sabía I que era un knew. gran hombre I didn't want to waste his y time. no quería hacer Just to have a malgastar su chat with him, tiempo that would solo be, para I think, disrespectful. charlar con él. And so, but I held Así it in my que, mind pero lo tuve presente en until mi I had mente hasta a real que question in my mind I tenía una didn't know verdadera answer. pregunta en mi mente que no tenía I've told this story saber many cómo times, so solucionar. pardon me for all Yo those ya he who've heard it before. preguntado, ya he contado esta historia, así que perdonar a los que ya la But habéis after oído. studying quite Después de intensively for estudiar just a couple of bastante months, I'm tiempo, still a unos baby in meses, Dharma. aún era un bebé, aún soy I en saw ese... that I knew I wanted to devote the Yo rest of my sabía life que to quería Dharma, and that dedicar means el resto de mi cultivating vida virtue. al Dharma, es decir, y cultivar la Dharma is virtud. cultivating virtue. El Dharma es cultivar Wisdom, virtud, compassion, being a better person. sabiduría, I knew that's all compasión, I ser wanted un to do mejor for the rest ser of my humano, life. es lo que quería But I hacer. saw even in 2 Pero vi que months, I incluso had a en bit 2 more meses understanding, que tenía mayor bit more comprensión, understanding than other Westerners más who que just otros arrived in occidentales Dharamsala. que acababan de llegar a And some Dharamsala, pride was coming. y Oh, I surgía know more cierto than you do. orgullo. Oh, yo sé más I que can speak Tibetan. vosotros. You can't Puedo speak hablar Tibetan. tibetano y I'm vosotros a bit no. better. Yo soy I un thought, poco oh, no, mejor. Y pensé, hoy no. There's going to be a catastrophe. Esto puede ser una Because I wanted to catástrofe. devote the rest of my life Porque to yo cultivating quería virtue, but dedicar el how resto de can mi I vida do a cultivar that? virtud, pero ¿cómo puedo Cultivate hacer knowledge esto? and understanding Cultivar and wisdom conocimiento and y other virtues. comprensión y How can I sabiduría do that y otras and not virtudes. feel I'm ¿Cómo hacer superior to esto y other no people sentirme que soy who are superior not que los devoting demás, themselves que no se to están these dedicando a aspirations? estas And I aspiraciones? really saw no way Y out. realmente How can you become a no better sabía person cómo and ser not un feel mejor I'm ser better than humano y other no people? sentirte que soy I didn't mejor que see. los demás. So Saki, now I have a question. I Digo, can't ahora solve this tengo una question. pregunta que no puedo So then I solucionar. asked, may I Entonces please have a personal audience with pedí His una Holiness? audiencia And it was personal con immediately su granted. santidad. Inmediatamente me la And concedieron. so then, very shortly Así que after, then I have this one-on-one después meeting tuve with este His Holiness, encuentro my very personal first con one. su santidad, mi primer And I encuentro, posed this question. y le hice esta pregunta. Now, Gyalwan Shenla had Que mentioned that Wanchen La His mencionó Holiness is like a que su flower santidad como that una attracts flor many bees. que atrae a muchas Well, abejas. His Holiness Su gave a different santidad analogy that dio I una thought was analogía absolutely diferente que fue correct. absolutamente correcta. And that is, Y I esta es being born in yo, California, al haber raised nacido in en America, but California also in y Europe, a little también bit haberme even in criado en Israel. Europa también y un So I had poco a en very Israel. rich background, Tengo loving una, parents, a very good tuve family, very una familia que me happy quería childhood in mucho, many una ways. infancia muy feliz, But by the time I was pero 20, cuando doing tenía well in 20 años, university, todo me iba bien en la I universidad, found that I wasn't encontré at home. que no me sentía en mi The casa, ni en type mi of hogar. Christianity El to which tipo de I'd been cristianismo al exposed que fui didn't make any expuesto sense to no me. tenía sentido para mí. It just didn't make any sense to me. Era simplemente que no Science tenía is very sentido para mí. brilliant, La ciencia era muy but brillante, there was very little pero meaning había muy for poco life, sentido en la no vida. virtue. No había Western virtud. philosophy, La very filosofía brilliant, occidental era brillante, but it didn't really touch pero no my tocaba heart. mi corazón. So I had no home Así que no encontraba in mi my hogar, homeland. I had no en home mi in hogar, Western donde vivía en civilization. Estados Unidos, ni en la And in a civilización way, I was a occidental. voluntary Y así que refugee. a mi Nothing manera like era un Tibetan refugees. refugiado They weren't voluntario, voluntary. no como los Tremendous tibetanos. persecution. I Ellos wasn't like that at all. recibieron una But I was persecución homeless. increíble, pero yo no tenía I was hogar, era un homeless. sin I hogar. wasn't at home in Europe Así que or no me America. sentía en hogar en There's Europa nothing o en I Estados wanted. Unidos. No había nada que And that's why I quisiera. bought a one-way Y por ticket to eso me India compré un ticket solo to de ida a la learn from the India, Tibetans. a aprender de los And so I tibetanos. walked into His Así que Holiness caminé, me acerqué and a I su told him, santidad y le how dije, do I ¿cómo avoid lidio, developing cómo greater evito pride? desarrollar Nagel, I orgullo win, I'm better than de you. yo How soy can I do mejor, that? yo gano? ¿Cómo When I actually conseguir do want evitar to esto? cultivate Cuando quiero virtue. And if I cultivar succeed, virtud then y si I'll tengo have greater éxito, virtue. tendré más And then His virtud, pero Holiness gave another entonces su analogy, santidad dio different from the otra one from analogía Gyalwan Shenla. diferente de la que ha dicho Wansen-la He said, well, y dijo, bueno, imagine a beggar imagina que eres un with no home, no pedigüeño, food, una persona que no tiene coming hogar, que to no tiene a very comida, nice house. un sin techo, que Maybe viene a una smells the food, casa maybe muy they're bella cooking, they're y quizás presenting están a wonderful banquet. cocinando ahí y hay un And gran the beggar, the banquete. poor beggar Y wearing este rags pobre and pedigüeño, empty este bowl mendigo va con comes and su comes to and bol knocks on the door. vacío y Please, master of pide, the por house, can you favor, give me a few maestro, scraps? ¿me Maybe puedes some dar un leftovers poco from de yesterday. comida, de Some dry restos? bread, anything
comida, cualquier cosa, un poco de pan. Y su santidad dice, imagínate que este mendigo va a la casa y en vez de que le dan algo de restos, oh, ya está, ahora vete, son restos que están bien. En vez de eso, le invitan al mendigo a su hogar y le sientan al banquete y el mendigo es tratado muy bien.
como miembro de la familia, with all the children, all the con todos family. los niños, la The beggar's not part of the familia. family. Y el mendigo es And the ahora beggar parte is de la invited, familia. Y el have as much mendigo as you like le dicen, coge of this todo lo que wonderful food, quieras, so many different kinds of food, tantos tipos and de eat as much as comida, you like, have y come seconds, todo have lo que thirds, have as quieras, much as you like. primeros platos, segundos, lo que So imagine that, His quieras. Holiness told Y, me. y el Dalai Lama And me then he asked dijo, me, y luego me at the end of the preguntó, meal, when the al final de beggar la is just comida, full cuando of el this mendigo está delicious, lleno de nourishing food, comida having deliciosa, eaten the meal, would the habiendo beggar comido feel tanto, proud ¿el mendigo se sentirá orgulloso that he'd eaten so much food, después de haber comido gotten so much tanta nourishment? comida, I said, tanto no, of course nutrición? Dice, no, por supuesto que no. You're the beggar. Y él me dijo, tú eres el mendigo. And I came to Dharamsala with Y he hardly any venido a money. I didn't even Dharamsala have casi enough sin money for a dinero, return ticket to casi ni America. tenía dinero para volver a Estados Unidos. I came as a beggar. Yo fui ahí como un And His mendigo. Holiness, Y su Gyatso santidad, Trichin Rinpoche, Geshe Gachitrichen Wantaye, Geshe Rinpoche, Rapten, Geshe Nawantaye, Sokon Geshe Rinpoche, Rapten, Guma Bashi, Gyalmo Kungabashi, Sangyatso. Yenlo That's just a Sangyatso. short list. Other Esta es teachers una breve also, lista, lamas that I trained muchos with, otros Gyanam lamas con Rinpoche, los que me he Genshambo Mondu, entrenado. the list goes on and on. La lista They sigue y invited me sigue. to a banquet. Me invitaron a un banquete. How can anybody be proud ¿Cómo puede ser being the orgulloso recipient of such generosity? ante tal Because that's what it generosidad? was. Y esto es Selfless, lo que fue, algo completely sin, selfless. The completamente Dharma sin, really offered for free. un Dharma ofrecido So that was my moment. libremente. And that worked. I don't Y think my entonces pride has creo que increased mi over the last orgullo 52 years. creo que no ha I'm crecido not en free estos of pride. últimos 52 años. But I don't No think it's estoy libre increased. del orgullo, pero creo que no Maybe just se ha still there, incrementado. like an Creo que old quizá está un poco virus ahí, that hasn't como un gone away viejo yet. virus que no se haya ido And then His todavía. Holiness Y concluded entonces the su santidad conversation. concluyó esta And conversación. this is a nice note maybe for us to Y end esto es on. quizás bueno, I esta think there nota was para actually a acabar. fly in the room. Creo que Quite había a few una flies in India. mosca, había bastantes pointed at the moscas en fly India, and pero said, había "Now, una if this mosca en la India y fly dijo, si esta would mosca act very aquí actúa muy selfishly, there's a egoístamente little drop of honey, y and hay un this fly poco comes over to it, and then another miel fly y comes. va The y first luego fly viene might be otra very defensive. miel Go y away, viene go otra away, my honey, my mosca y honey. dijo, vete, Be very vete, porque esta es selfish. mi miel, es muy Well, we egoísta. understand. The fly is a fly. Doesn't have Entendemos que much esta es una choice. mosca porque no tiene muchas Not much choice. elecciones. But he said, if I, Pero él Tenzin dijo, Gyatso, si yo if I should Tenzin behave like that, si yo me now comporto that would be así, shameful. esto es realmente algo Because I have much vergonzoso greater porque yo tengo intelligence, mucha much mayor greater understanding, much inteligencia, greater knowledge. más So the comprensión, más more knowledge and conocimiento. Cuanto understanding más one has, conocimiento y the comprensión greater tienes, responsibility one has, mayor more es is tu expected from responsabilidad. those who are Se human espera beings, mucho who más de estos understand seres Dharma, humanos have que insight, comprenden have el Dharma, virtue. que tienen More is virtud. expected. Se espera So más he de said, the more you ellos. receive, Cuanto más recibes, the more you have a responsibility más to give back. responsabilidad tienes de devolver Again, eso. pride doesn't De factor nuevo, el in. It means orgullo no nothing. entra ahí. If No you receive a significa great nada. deal, Si then you have a recibes moral mucho, tienes obligation una obligación moral to give back more. de devolver And más. so those were his two Así que pith estas fueron instructions. esas dos And I knew instrucciones from that one esenciales conversation, que me dice de esta this is my root conversación con lama, él. Yo ya supe que era mi lama raíz, from now until enlightenment. de ahora hasta la That's my iluminación. story. Y esta es mi historia. Oh, Lamalan and Lamalan Wanchenla, y Wanchenla, thank you very much. muchísimas gracias. Of course, we Por have run out supuesto, of time for se a nos ha topic ido el like this, but tiempo con este you tema, still haven't reached pero our knowledge and has presented a enriquecido subject tanto from nuestro a conocimiento perspective y that habéis only presentado un a few tema people que could muy offer, pocos like pueden you. ofrecer So tanto I conocimiento. really appreciate that. Así So que we aprecio really mucho appreciate esto. very, very, very much. Thank you for Os all damos your las time, gracias por todo vuestro tiempo, your devotion, vuestra to all of us, devoción, because you have gave us porque an nos habéis enormous dado gift un that we can enorme keep in regalo our que hearts podemos for guardar en nuestros until the next corazones dialogue that we hasta el are siguiente trying diálogo to do and que vamos a to hacer, promote. que So vamos a thank you promover. very much. Así que muchísimas gracias. If you have something to say Si to the tenéis audience algo para before decir a la we left, audiencia antes de acabar, no, that's all has done, all have said, todo ha have been sido said. dicho. Okay, so thank you very Así much. que muchísimas gracias. So the only that I want Lo único que is quiero to thank you es all the dar assistants, las gracias a because todos los without your asistentes. presence, Sin vuestra this event will presencia, be este evento meaningless. no So tendría we sentido. want also to thank Quiero our también dar las fellows gracias a nuestros who are compañeros helping us que to nos do ayudan this event. a hacer este evento, Mireia Pretus a for Mireia Pretus por translating, la Diego traducción, González for a Diego hosting this González live por online event, estar al Jude cargo de este James evento and online, David a Jude Johnson for James all y the David office and Johnson por social todo media work, el trabajo de Michelle los social Victoria to help media us in the a online Michelle Victoria en la communication, comunicación and also online our friends, y our también kind nuestros friends, Fina amigos Íñiguez and Fina Marta Anguita Íñiguez y from the House Marta of Anguita Tibet de la Casa del of Tíbet Spain. en España. So, well,
Así que only that I have to say is we solo are quiero decir summoned que for the next edition of CCN Dialogues. os So we hope invitamos to a la see you siguiente all again. diálogo que hagamos Thank y you very esperamos much, veros and a todos. Muchas we keep gracias. you Y in our hearts. guardaremos Thank vuestras you, palabras Wanchen en La, nuestro corazón. Gracias, Wanchen La. and long life for the Y Dalai larga Lama vida and all por of su you santidad el also. Dalai Lama y Really. para Thank you, vosotros. Alfonso, and all of you who made this Gracias, happen. Alfonso, Thank y a you. todos los que Okay. habéis hecho esto Muchas posible. gracias. Muchas gracias. Goodbye. Goodbye, everybody. Adiós. Adiós Bye. a todos.